Benvinguts a una nova edició de l'IEF Market Forecast, que es una actividad que intentamos hacer cada 6 meses, no la regularidad que normalmente se hacen estas cosas, que es más bien anual. Creemos que los 6 meses nos permiten rectificar en ocasiones, ¿no?, cosas que se han dicho hace 6 meses y es el caso también de hoy. Bueno, tenemos una buena asistencia, una excelente asistencia. Supongo que la situación de los mercados en estos momentos y de lo que gira alrededor de los mercados pues despierta todavía más interés en conocer de los 4 ponentes y de los 5 intervinientes, porque también Luis va a decir de las suyas, aunque está de moderador. Pues despierta interés ver un poco si entre todos nos ayudamos a ver en qué dirección pues pueden ir las cosas. No sé si el año que viene, no sé si los próximos 6 meses, a lo mejor tenemos que hablar de los próximos años, ¿no?, para decir algunas cosas consecuentes y hablar un poco más a medio y largo plazo. En todo caso, bienvenidos a todos, muchas gracias a los ponentes de hoy por estar aquí. Empiezo con Jaume Puig, por el orden que está en el programa. Jaume Puig casi es un habitual de estos eventos. Es el Chief Executive Officer de GVC Gaesco Gestión. Yo creo que si tuviéramos que decir el especialista en equity o el especialista en renta variable en Barcelona, seguramente lo tendríamos que nombrar a él. Seguidamente está Álvaro Antón, que es Country Head de Península Ibérica de Aberdeen Standard Investments, una gestora internacional, con el cual además he coincidido esta mañana en otro evento, en otra bolsa, y bueno, se ve que hoy tenemos el día de coincidir y además en bolsas. Álvaro nos dará un poco más la perspectiva de las gestoras internacionales. Por parte de TREA AM, que como saben es una gestora independiente, con un alto crecimiento en los últimos años, tenemos quizá la persona que se acerca más a la renta fija, ¿no?, y que se va a concentrar su descripción en un tema muy complicado, ¿eh? Si la renta variable es difícil, pues la renta fija en estos momentos mucho más. Ascensión Gómez es directora de renta fija de TREA Asset Management y además tiene un track record de sus fondos excelente. Digamos que al menos hasta hace 4 o 5 meses que hay más dificultades, pero esto no es extraño, ¿no? Ascensión lleva pues muchos años, yo que diría casi década y media, pues gestionando diversos fondos, en estos momentos básicamente los fondos de renta fija de Mediolanum y de Cajamar, a través de su posición en TREA. Andbank, quizás la perspectiva más global, menos tanto de gestor sino de un economista global. Alex Fuster, que es Chief Global Economist de Andbank, quizás nos puede dar un poco más la perspectiva esta, que quizás la que nos asusta más, ¿no? Porque si vamos al tema empresas o sectores o mercados, bueno, pues quizás el optimismo todavía reina un poco más. Cuando intentamos hacer una vista a la globalidad, a la geopolítica, pues el tema se complica desgraciadamente. Pero bueno, vamos a ver que estoy seguro que después de esta hora y media pues vamos a tener las cosas un poquito más claras, ¿no? Porque tampoco es cuestión de tenerlas demasiado claras, con demasiada contundencia, porque entonces cuando nos equivocamos. En nombre del Instituto d'Estudis Financieros, en nom de l'Institut d'Estudis Financers, benvinguts tots i moltes gràcies de nou als ponents i al Lluís Torra, que farà de coordinador, y yo creo que no podrá dejar de opinar también durante el transcurso de su moderación. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Josep. Bueno, yo, como ya Josep ha introducido un poco el panel, yo simplemente agradecerles a ustedes, lo primero, su asistencia. Como me gusta decir en estos actos, tanto en castellano como en catalán, la atención es algo que se presta, no que se da gratuitamente y que se espera un interés. Yo creo que con los panelistas de hoy, pues esto confío en que sea un tiempo bien invertido, porque al final veréis que aunque parte de las intervenciones pues evidentemente tienen un componente técnico y teórico, al final lo que queremos es que esta sesión sea lo más práctica posible. Como los panelistas ya están introducidos, simplemente compartir con vosotros las reglas del juego muy brevemente. Primero intervendrá Alex Fuster, que le hemos pedido, pues como decía ahora Josep Solé,
que nos haga un poco la visión más general, tanto de riesgos como de oportunidades. Sabéis que estamos en un entorno cada vez más entretenido, por decirlo lo más eufemísticamente posible. Luego, Jaume le hemos pedido que cubra tanto las oportunidades como perspectivas en la renta variable, y Chon lo mismo, pero en tema de renta fija. Sabéis que básicamente cualquier valoración de activo financiero tiene dos grandes componentes, una parte más ligada a la psicología de los mercados y otra más ligada a los fundamentales. Un poco trataremos de ver hasta qué punto está justificado el nerviosismo, hasta qué punto no. Y por último, agradezco a Álvaro, que además viene de Madrid, que nos cerrará el círculo un poco dando la visión de una gestora internacional, y un poco le hemos pedido que haga este resumen, que a veces ellos hacen súper bien, de categorizarnos un poco las oportunidades y amenazas digamos, en la matriz geográfica y por tipo de activo. Luego, confío que aparte del debate que podamos tener en la mesa, pues confío en vuestras aportaciones y reservaremos algo de tiempo para las preguntas. Y lo dicho, Alex, tienes la palabra. Muchísimas gracias. The floor is yours. Buenas noches. A mí me ha tocado un poquito comentar en 10 minutos un mapa de riesgos globales, ¿de acuerdo? Que yo he resumido en 5 grandes riesgos globales. ¿De acuerdo? No creo que vaya a ser necesario, pero bueno, por si acaso. Algunos riesgos conocidos y otros desconocidos. Por ejemplo, un riesgo desconocido para la mayoría de la gente es que si nosotros sumamos todos los activos de las empresas del mundo, el balance, la parte de activo, el 30% de todos los activos es goodwill. El goodwill es esa parte intangible del activo. Cuando tú compras una empresa con el precio por encima del valor en libros, pues es ese goodwill, que es ese teórico activo que genera un valor, ¿de acuerdo? Eso indudablemente es un riesgo. Se ha demostrado con General Electric, acaba de pues denunciar hace poco un write-off, es decir, donde había valor ya no hay valor, y hemos tenido un pequeño problema, ¿de acuerdo? Por el lado positivo, General Electric es uno de los conglomerados más grandes del mundo, lo que significa que es más adicto a generar, a partir de todas estas compras, a generar este concepto de goodwill, y que no tiene por qué ser extrapolable. Pero bueno, sí que quiero que se queden con la idea de que el 30% de los activos del mundo es goodwill, y que ese es un activo un poco intangible, ¿no? Entonces, si empezamos a tener problemas con los goodwills, pues no sería favorable para el mercado. El segundo riesgo tiene que ver, para mí, también desconocido para la mayoría de la gente. Yo vengo de allí ahora y, bueno, pues lo he podido comprobar, ¿no? Tiene que ver con México. Para mí México es un nuevo riesgo, ¿de acuerdo? Tenemos un presidente que mostró una cara en la pre-campaña, o en la campaña, y ahora ha mostrado su verdadero tarannà, ¿no? Como es diu en catalán, ¿no? Su verdadera idiosincrasia. Él dice de sí mismo que es un tigre, que los tigres no se convierten en vegetarianos, y bueno, la cuestión será saber hasta dónde llega el colmillo, ¿no? Pero la verdad es que es un hombre que parece adicto a los referéndums para cualquier tipo de decisiones importantes. Lo hemos visto con el proyecto de infraestructuras más importante en la actualidad para México, que es el del aeropuerto. Sometió a referéndum paralizar las obras, votó menos del 1% de la gente que podía votar y paralizaron las obras. Entonces, parece que el hombre no se dio cuenta, pero aquello podía generar un trigger, que es un detonante de default, quiebra, de los bonos que financiaban esas obras. Y era un problema para el gobierno. Entonces ha tenido que volver a reactivar las obras para que el trigger no se activase. Va el gobierno a comprar los bonos, ha hecho una oferta por el 30% del bono más largo, con un descuento del 10%, lo va a comprar al 90%, por lo tanto los bonistas ya están perdiendo, ¿de acuerdo? Y va a ganar tiempo para acabar de comprar el resto de bonos, pero va a paralizar la obra, lo que significa que ha dado orden de continuar las obras, le es igual los costes hundidos, va a seguir tirando dinero y las va a paralizar al final, ¿de acuerdo? Una mala decisión. Acaba de hacer otro referéndum en el que ha sometido a votación de la población 10 propuestas. Se las explico. El primero es una nueva refinería en Tabasco.
La segunda propuesta es un tren que va en el istmo de Tehuantepec, que va desde el Pacífico hasta el Golfo de México. La tercera propuesta es subir el 100% las pensiones a los mayores. La cuarta es una beca a 2,6 millones de jóvenes sin empleo. Después, becar a todos los estudiantes de bachillerato. Cobertura a Internet gratuita. Medicina gratuita para gentes de bajos ingresos y plantar 1 millón de árboles. Bueno, han votado el 0,60% de la población con capacidad de voto. Evidentemente, el 93% han dicho sí a todo. Y aunque no es vinculante, pues el señor López Obrador ha dejado claro que va a respetar los resultados de los referéndums. ¿Dónde nos deja esto? Pues ante una política diferente, no sé si una genialidad o el populismo más barato que podamos encontrar, pero sin duda alguna esto va a generar muchísimas tensiones en el déficit, y de hecho ya está enervando y está poniendo nerviosos a los inversores. Por lo tanto, creo que México puede ser un riesgo en el futuro, ¿de acuerdo? Riesgo porque México no es una economía pequeña, ¿de acuerdo? México no es Argentina, ¿vale? México es más o menos como España, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una economía de estas características, de este tamaño, que tenga problemas en mercado, es relevante. El tercer riesgo es la liquidez. Miren, de nada sirve que las valoraciones estén históricamente baratas si no hay liquidez. Porque si no hay liquidez, no hay nada que empuje al mercado, ¿de acuerdo? Y el encargado de que exista ausencia de dólares en el mundo es el propietario de los dólares, o el fabricante de los dólares, que es la Reserva Federal. La Reserva Federal lleva restringiendo la liquidez por dos vías. La más importante no son los tipos de interés. La más importante... Bueno, esta no lo voy a hacer. Es esta, ¿no? La línea negra es el ritmo de expansión del dinero en Estados Unidos, el ritmo anualizado, y la línea gris es el ritmo de demanda del dinero, medido por el PIB nominal. Si usted es la economía norteamericana y crece a un 5,5% de PIB nominal, significa que tiene un 5,5% más de gasto de personal, un 5,5% más de gasto de proveedores, y usted requiere un 5,5% más de liquidez, pero la Reserva Federal le dice no. Le voy a dar un 3,8%. Entonces, ¿qué hace usted? Como usted quiere seguir creciendo al 5,5% en su empresa, va a deshacerse probablemente de sus activos en los mercados financieros para obtener la liquidez, y por eso caen los mercados financieros, ¿de acuerdo? La pregunta del millón es, bueno, ¿va a seguir esto? Porque en 2018 nos ha hecho mucho daño, ¿eh? El cerrar el grifo de la liquidez nos ha hecho mucho daño. Pues no lo sabemos, pero en el último speech que hizo el señor Powell, pues nos dio a entender que es momento para observar todas las medidas tomadas hasta ahora, en términos de liquidez y en términos de subir el precio del dinero, a ver qué impacto tienen, ¿de acuerdo? Y lo que sí que apostamos en Andbank es porque este ritmo tan infernal de retirar liquidez del sistema o de endurecer las condiciones monetarias probablemente sea menos maligno, ¿de acuerdo? Eso como aspecto favorable, pero sin duda alguna el tema de la liquidez será importante. ¿Por qué es para mí el riesgo más importante el tema de la liquidez? Fíjense en los números de abajo. Y digo, por la nueva naturaleza del mercado de deuda corporativa, y mi compañera de renta fija pues me corregirá si me equivoco. Yo vengo también del mundo de la renta fija y este es un tema que hoy me preocupa, el de la renta fija corporativa. Fíjense en el 2008 estas cifras. El tamaño de la renta fija corporativa en dólares era 2,8 trillón dólares. En manos de dealers, en libros de bancos, habían 260 billion, aproximadamente un 10%, que podían ofrecerte la liquidez. Y en el mundo de los ETFs de crédito solo habían 10 billion. Los ETFs de crédito están diseñados para los inversores retail, minoristas. Y se entra porque es fácil entrar y porque es fácil salir, ¿de acuerdo? Son gente que exige liquidez. Bien, esa estructura está bien. Hay mucho papel, muchos bonos en manos de dealers, un 10% te pueden ofrecer liquidez en cualquier momento que haya una concentración de demanda por venta, ¿de acuerdo? Fíjense en las cifras de abajo. Hoy, el tamaño del mercado de deuda corporativa es de 5,3 trillón, ¿de acuerdo? Cerca del doble. Solo hay 40 billion en manos en libros de bancos
menos de un 1%. Y fíjense, en manos de inversores minoristas hay 300 billion dólares. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues que el tamaño del embudo ha cambiado. Antes el embudo tenía una entrada así y un caño razonable. Ahora el embudo tiene una entrada así, fíjense, en manos de ETFs que pueden inundar el mercado de venta de papel, y el tamaño del caño es muy estrecho. Eso nos deja ante la necesidad imperiosa de que exista liquidez, porque sin ausencia de liquidez esto es un riesgo, ¿de acuerdo? El cuarto riesgo, he hablado de la liquidez, el cuarto riesgo tiene que ver con los márgenes de las compañías. Los márgenes en Estados Unidos yo lo mido como beneficio por acción dividido ventas por acción, ¿de acuerdo? Son 12,2%, es históricamente alto. Y cuando los márgenes son altos significa que es más probable que sean más bajos, que no que sean más altos. Y además, en la parte del ciclo en la que nos encontramos, es relativamente fácil saber qué puede pasar con eso, si va a subir o va a bajar, ¿de acuerdo? Todo tiene que ver con una relación muy sencilla. Por un lado de la balanza, costes laborales y costes de funding, costes de financiación, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, ¿cómo puedo compensar eso? Con productividad. La productividad es 1,6% y los costes laborales están creciendo al 3%. Y los costes de funding probablemente en la Reserva Federal pues nos incremente 2 o 3 subidas más, ¿de acuerdo? 0,50 o 0,75. Por tanto, no compensa con la productividad todo este incremento de costes, lo que significa que probablemente los márgenes serán más moderados y eso significa que el crecimiento en beneficios no puede volver a repetirse. Los ritmos de crecimiento en beneficios no significa que vayan a ser negativos, pero evidentemente no va a ser del 20%. Nosotros pues estimamos que serán del 3% aproximadamente. Eso nos deja en un momento en donde, claro, cuando los crecimientos son menores existe la sensación por parte del inversor, por parte de ustedes, de que estamos en el fin del ciclo, ¿no? Y suele ocurrir que en el fin del ciclo pues el mercado castiga más cualquier profit warning. Cualquier profit warning será, digamos, peor tomado por el mercado. Y eso pues nos deja en esa sensación de debilidad permanente del mercado, de que, oye, pues se acaba de anunciar un acuerdo, un alto al fuego comercial entre China y Estados Unidos, ha durado 24 horas, ¿no? Y es por esta sensación, ¿de acuerdo? Bueno. El quinto riesgo tiene que ver con Donald Trump. Este es un caballero que, sin duda alguna, ha inyectado muchísima incertidumbre en el mercado, nos guste o no, las cosas han cambiado. Y ahora todo es diferente, ¿de acuerdo? Y es por esto. Y básicamente eso tiene que ver con el nuevo enfoque de Washington. Washington tiene una nueva manera de ver las cosas. Por ejemplo, la primera es con la armamentización del dólar, ¿de acuerdo? O utilizar el comercio como arma. Tú no cumples con lo que decimos o con las reglas del juego, pues ¡pam!, aranceles. ¿De acuerdo? O sanciones, directamente, sanciones económicas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, los inversores solo tienen una manera de poner en precio esto, que es un riesgo. Por ejemplo, una guerra comercial a gran escala con China pues pone en jaque pues el orden mundial que hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Y usted como inversor solo tiene una manera de cubrirse contra eso, y es precisamente deshacer sus posiciones de riesgo, y concretamente en países exóticos o emergentes, ¿de acuerdo? Por eso los emergentes sufren ante este entorno, ¿de acuerdo? No ayuda que tengamos ahí a gente como Peter Navarro, Lighthizer, Bolton, que han ganado clarísimamente la partida a los free traders dentro de la Casa Blanca que antaño estuvieron, que ya no queda ninguno, ¿no? Que son Rex Tillerson o Gary Cohn, ¿no? Que pues, a mí pues, me ofrecían alguna esperanza, ¿no? En cambio estos tipos están todos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es un riesgo, ¿no? También el nuevo enfoque contra el exceso de ahorro exterior. Yo soy Estados Unidos, usted es Alemania, mi demanda doméstica no va dirigida a mi producto doméstico, va dirigido a su producto alemán, y usted genera un gran exceso de ahorro. Pues eso se ha acabado, señores. Usted va a generar su propia demanda, porque como yo no tenía demanda doméstica aquí, tenía que generarla desde el gobierno, déficits, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pues esto va a cambiar. ¿Cómo? Usted va a crear su propia demanda. Y yo voy a traer mi demanda a mi producto nacional. Y eso se hace vía aranceles. Bueno, pues todo esto es ruido. Fíjense lo que ha pasado con el sector automotriz en Europa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En positivo está el reciente acuerdo con China,
alto al fuego, diría yo. Yo tengo razones para pensar que esto podría ser un acuerdo duradero. En primer lugar, porque China tiene lo que buscaba y lo que necesitaba, que es un respiro para su economía decreciente, y el señor Trump también, porque yo creo que este acuerdo del G20 ya se fraguó mucho antes, cuando General Motors anunció el 15% de despidos, cierre de plantas, etcétera, etcétera. Todas en Estados Unidos, ninguna en China. ¿Por qué? Porque vende más en China, gana más en China. Entonces, yo creo que Trump, que tanto le importa la estabilidad de los mercados y de la economía, pues también tiene algo que le gusta, ¿de acuerdo? El Washington tiene 140 demandas para Beijing, y el señor Liu He le ha dicho que el 40% las podemos arreglar en cuestión de días, el otro 40% las podemos arreglar en semanas y un 20% que son subsidios. Esto va a ser difícil. Bueno, ya tenemos un 80% de avances. Todas estas medidas en las que se pueden avanzar tienen que ver con tarifas, acceso de mercado y el tema de transferencia tecnológica obligatoria, ¿de acuerdo? Acabo. Estos son los riesgos. En positivo, el petróleo a la baja es muy positivo para el mercado. Porque el petróleo, como el mundo es adicto al petróleo, seguimos consumiendo básicamente las mismas cantidades de barriles. Cuando sube y se dispara el precio del petróleo, pues de 40 a 75, como el West Texas, pues detrae mucha liquidez. Ya teníamos la FED trayendo liquidez, imagínense ustedes si el petróleo también detrae liquidez. Entonces, que haya bajado un 32% en el último mes y medio, pues libera muchísima liquidez. Hay gente que me dice, oye, esto puede ser como en la segunda mitad del 2014 y segunda mitad del 2015. Primero tuvimos una primera caída, después un segundo lengüetazo de caída, que es donde descalabró el mundo de los high yields de hidrocarburos, ¿de acuerdo? Las empresas que se dedicaban a extraer y al fracking y todo esto, y que estaban endeudadas y que, claro, con precios de petróleo abajo, pues no eran rentables. Esto creo que no va a volver a pasar, y aunque bajara más el petróleo, emulando lo que vimos en el 2015. ¿Por qué? Porque a diferencia de la segunda mitad del 2015, la economía hoy no está en desaceleración. En segunda mitad del 2015 la economía norteamericana estaba en ritmos de 1,5%. Hoy estamos por encima del 3%, ¿de acuerdo? Y segundo, el vínculo entre high yield de hidrocarburos y bancos, claro, unos podían arrastrar a otros, ¿de acuerdo? Por la ingente cantidad de préstamos. Hoy me dice mi equipo de Estados Unidos que los bancos están cubiertos en relación a este riesgo. Por lo tanto, la caída del precio del petróleo es favorable. Tiene que quedarse ahí o más abajo. A favor diría que estructuralmente, fundamentalmente, el mercado energético apunta a precios bajos, ¿de acuerdo? La OPEP ha intentado estrangular el mercado artificialmente mediante acuerdos políticos entre el señor Novak, ministro de Energía para Rusia, y el señor Al-Falih, superministro de Energía para Arabia Saudita. Han intentado manipular, estrangular el mercado. Les está saliendo costosísimo. La OPEP está a punto de desintegrarse políticamente, y lo único que han generado es hedge funds tomando posiciones largas en el mercado de derivados de futuros del petróleo por 4 sigmas. Yo cuando salí de la carrera me dijeron que cualquier serie temporal que revierte a la media, cuando se va por arriba o por abajo en 2 sigmas, hay que tomar la posición contraria. Estos se fueron 4 sigmas, fruto de una manipulación. Por tanto, no es sostenible. La naturaleza de las subidas del precio del petróleo no es fundamental, es especulativa. Fundamentalmente se justifica precios del petróleo bajo, y eso será muy bueno. Y por último, acabo con una idea muy bonita. Así como Asia ha venido en los últimos años favoreciendo y explicando 2/3 partes del crecimiento, de la variación del PIB mundial, 2/3 partes, 3/4 partes, y China solo explicaba el 20% de la variación del PIB mundial, y ahora parece que China va de baja. Creo que puede estar naciendo un nuevo motor que le hace falta a esta economía mundial, y se llama India. Y esto lo dejaremos pues para otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Buenas noches. Gracias al IEF y a la Bolsa de Barcelona por permitirnos estar aquí otra vez. Entonces vamos a hablar de renta variable y vamos a hablar de los 4 puntos más importantes. Empecemos. Número 1. Bueno, el Eurostoxx el día 7 de agosto nos vamos de vacaciones y está en cero. Lleva todo el año haciendo oscilaciones, pero estaba en cero, relativamente tranquilos. En agosto hay una caída y una subida, y nos plantamos a finales de septiembre con una caída de un -1,5. Es decir, algo relativamente moderado. Con estas hay una caída en octubre. Esta caída hace mínimos el día 24 de octubre. A partir de ahora, hoy está un poco mejor, se ha recuperado, pero básicamente ahí estamos. Entonces, cada vez que hay una caída como la de octubre, lo que tenemos que preocuparnos es
si las caídas hay dos, y aquí lo explico, hay dos clases de caídas. Esto es una estadística, todas las que hemos graficado todas las estadísticas en que las bolsas caen más de un 7% en unos días, y el tema es muy sencillo: ¿cuántos días tardan las bolsas en recuperar los niveles anteriores a la caída? ¿De acuerdo? Bien, visto esto es sencillo, hay un 80% de las caídas, 4 de cada 5, que se recuperan muy rápido, y hay 1 de cada 5 que tardan años en recuperarse. Las 4 de cada 5 que son fake news, o, como prefiero decirlo de otra forma, temores que cotiza el mercado que acaban no pasando. El mercado cotiza muchos temores que acaban en nada. Entonces, es radicalmente distinto. Si es una cotización de un temor que acaba en nada, que son la gran mayoría, 4 de cada 5, entre 3 y 6 meses, este está cubierto, es decir, hemos recuperado el nivel anterior. 3 meses sería final de diciembre, 6 meses final de marzo. En cambio, si es importante, evidentemente, entonces sí que tardas años en recuperar los niveles anteriores. Entonces, la pregunta que pretendemos hacer es: ¿y esta caída de octubre es ruido o tiene fundamento? ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esto, lo que sí les digo, lo que no hacemos es percepciones, ¿de acuerdo? Sino datos, 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 datos. Y hacemos un checklist de datos. Vamos a por el primer, hay un checklist de 9 puntos, ¿de acuerdo? Iré muy rápido. A ver, cada uno de estos tengo gráficas de cada uno de ellos que lo explican, pero aquí vamos a ir a las conclusiones porque tenemos muy poco tiempo. Número 1, primero, crecimiento económico global. Esto es muy importante. El checklist que nosotros hacemos es que el mundo crezca más de un 2,6%. Y alguien puede decir: ¿y por qué un 2,6%? Porque históricamente tenemos datos abrumadores que dicen que si el mundo crece más de un 2,6%, los beneficios empresariales se catapultan. ¿Bien? ¿Dónde estamos? Bueno, última estimación del Fondo Monetario Internacional de octubre. Alguien puede decir: bajó. Los titulares de periódicos son bajó el crecimiento. Bajar el crecimiento quiere decir que había dicho que el año 2018 y 2019 el mundo crecería al 3,9% y ahora ha dicho que crece al 3,7%. El 3,7%, para que nos hagamos una idea, es el mismo crecimiento que el año pasado, el mayor crecimiento desde el año 2011, y es superior al crecimiento medio del mundo, que es del 3,4%, aquí puesto en estos años. Luego, el mundo está en el máximo PIB histórico y sigue creciendo por encima de la media. Dado que los números de PIB son erráticos, vamos a ver, he puesto 2 datos de los muchos que hay, ¿de acuerdo? Venta de coches, vehículos nuevos. En el año 2007, antes de la crisis, en el mundo se vendían 71,6 millones de vehículos nuevos. Este año 98,3, máximos históricos. Venta de consumo de petróleo, no para de subir. Año 2007, antes de la crisis, el mundo consumía cada día 86,3 millones de barriles diarios. Este año 99,3 millones de barriles diarios. El año que viene, el año 19, podría ser el año del doble 100. Es decir, que por primera vez en la historia en el mundo se consumieran más de 100 millones de barriles diarios y se venderan más de 100 millones de coches, lo cual evidentemente no ha pasado nunca. El crecimiento económico, vamos bien, el 3,7 es muy superior al 2,6. Beneficios empresariales. Bien, ¿qué nos fijamos? Un periodo amplio, 4 años, 2017 a 2021. ¿Qué nos importa? Que los beneficios empresariales crezcan más que la media. ¿Cuándo es la media? Un 6,5 al año. Sí, de crecimiento de beneficios, histórico. Luego, en 4 años, los beneficios deberían crecer, si vamos bien, más de un 28,6%. Bien, aquí tienen los datos de consenso, de analistas, ¿de acuerdo? De cuánto son las previsiones de que van a crecer los beneficios, el BPA, beneficio por acción, en 4 años. Como pueden ver, todos superan ampliamente el 28%. Luego, las previsiones hoy actuales de crecimiento de beneficios por acción son coherentes con el hecho de que el mundo está creciendo por encima, muy por encima de su media. Valoraciones. Podría ir todo muy bien, pero las valoraciones ser caras, ¿de acuerdo? Hay empresas muy buenas, Inditex es una excelente empresa, pero llegó a 36 euros. A nosotros nos daba que no valía más de 25. Cae Inditex de 36 a 25. El problema es Inditex, no, el problema es la valoración, por poner un ejemplo. Bien, ¿hay problemas en las valoraciones del mundo? Bueno, yo pongo las 3 que calculamos nosotros una a una. El Eurostoxx, el Stoxx y el IBEX, calculando todas las empresas que componen el índice y agregándolo, y nos da que el Eurostoxx, que está en 3.100, ahora 3.200, da igual, vale 4.300, el Stoxx 50 de 2.900 a 3.600 y el IBEX de 9.000 a 14.000. Luego hay unos enormes descuentos fundamentales. Quien quiera ver PERes va a ver lo siguiente, va a ver que el PER del Eurostoxx de este año 19 es de 12,
el del Standard & Poor's es de 15 y el del Nikkei falta un 1, es 14,2, no es 4,2, ¿de acuerdo? Luego, a nivel de valoraciones son baratas, ¿de acuerdo? No encontramos valoraciones caras. Sigamos, tipos de interés. Y ahí empezamos a tener un tema interesante. En tipos de interés, empiezo por las consideraciones, lo haré al revés. En tipos de interés nosotros computamos la regla de Taylor. Y la regla de Taylor nos dice dónde deberían estar los tipos de interés. La regla de Taylor, saben ustedes, que la sigue la Reserva Federal. Bien, la economía americana está disparada. Y la regla de Taylor nos da que los tipos de interés en Estados Unidos, que están entre el 2 y el 2,25, podrían estar por encima del 5%. Esto es lo que dice la regla de Taylor. De hecho, la discusión no es si los tipos van a subir o no en Estados Unidos. Van a seguir subiendo y tienen que subir mucho más. No pensamos en subidas pequeñas, sino en subidas importantes. ¿Por qué? El auténtico tema que ha habido con la Reserva Federal no es ni los QEs ni dejar los tipos a cero en su momento. Es la política monetaria que se denomina Forward Guidance. Forward Guidance quiere decir que cuando los Estados Unidos empezaron a subir los tipos de interés, lo hicieron 2 años después de que la regla de Taylor dijera que ya deberían haber subido. Esos 2 años de demora en subir los tipos de interés han hecho que la economía americana se dispare. Hoy en los bancos centrales se discute si el forward guidance que aplicó Estados Unidos es positivo o lo que hizo es empeorar el problema, como así parece a día de hoy, vista su economía. Con lo cual, en Estados Unidos esperamos que las subidas sigan y sigan y sigan. En zona euro, el zona euro es muy curioso. Si hacemos 2 asunciones, número 1, que el forward guidance americano dure exactamente lo mismo en lo que es el Banco Central Europeo, está aplicando lo mismo, tenemos una inflación entre el 1,7 y el 2% y los tipos al 0. Históricamente los tipos a corto plazo son la inflación más medio punto. Luego los tipos podríamos estar al 2,5. Entre 2,25 y 2,5 aquí, y estamos al 0. Está aplicando el mismo forward guidance. Si dura el forward guidance igual en Europa de lo que duró en Estados Unidos, la subida de tipos en la zona euro empieza el año que viene. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos la asunción entre diciembre 18 y septiembre 19, subida de tipos. Va matices. Estaba el otro día con un gestor de también una gran casa. Nosotros decíamos que es una subida antes de que Draghi se vaya, porque acaba el mandato en octubre. Decíamos más 0,25. En cambio, ellos consideran más 0,40. Podemos discutir en si va a haber una subida, 2, cuántas va a haber, pero la subida de tipos es para el año que viene en la zona euro. Bien. Luego, ¿qué pasa en este entorno de subida de tipos? Número 1, el precio de la renta fija cae. Luego será o no compensada con cupones, eso ya nos lo dirán, ¿de acuerdo? Si los cupones van a compensar la caída de precios. Pero ¿qué pasa con la renta variable? Bueno, la renta variable, la relación es clarísima, es históricamente muy documentada. Hay 2 fases entre la subida de tipos y las bolsas. Número 1, cuando los tipos se normalizan, van de bajos a normales. Luego, ahora voy a definir normales. ¿Qué ocurre? Las bolsas suben y los tipos suben a la vez. Y es donde estamos. Mucha gente no entiende, lo he puesto aquí en este cuadro, porque en Estados Unidos los tipos hicieron mínimos en junio de 16, al 1,45 el bono de 10 años estamos en el 3, ¿cómo es que han subido los tipos en estos casi 2 años y medio y han subido las bolsas? Porque el Standard & Poor's ha subido. Bien, esto es lo habitual. Y tengo datos de 1880. En la primera fase, hasta que los tipos no se ponen normales, suben los tipos y suben las bolsas. Luego, la relación tipos-bolsas no es como la renta fija, que es matemática, te hace caer el precio. No, tiene una que es positiva y luego tiene otra que es negativa. ¿Dónde está el punto de negativo? Históricamente, 5,5%. Cuando el bono a 10 años está en el 5,5%, si los tipos siguen subiendo, las bolsas caen. Bien, ¿dónde consideramos nosotros, aquí lo pongo, el límite? No en el 5,5, sino en el 4,5. Un punto por debajo de donde ha estado la media. ¿Por qué un punto por debajo? Sencillo. El 5,5 histórico tiene 2 componentes, 3% de inflación y 2,5 puntos, que es lo que llamamos la prima de riesgo, es decir, qué es lo que el bono de daños ha pagado por encima de la inflación. Bien, si asumimos que todos los bancos centrales, su objetivo de inflación no es el 3, sino que es el 2, llegamos al 4,5, que es el 2% objetivo de inflación, más el 2%, 2,5 prima histórica. ¿Dónde están los bonos a 10 años? Bueno, aquí pongo algunos, ¿no? Italia, Estados Unidos, como pueden ver, absolutamente alejados del 4,5%. ¿Nos preocupa la subida de tipos en las bolsas? No. Nos va a preocupar a partir de que se llegue a este nivel. Precio del petróleo, muy interesante. Este es un tema muy interesante, ¿de acuerdo? Estamos a $60 por barril. Bien, como hemos dicho, el consumo está en máximos históricos, ¿de acuerdo? Nunca se había consumido tanto petróleo como ahora, pero más de lejos. Máximos históricos, el precio del petróleo no está en máximos históricos. Hemos tenido al fracking norteamericano, que ha sido la gran disrupción
que ha hecho como un tapón en el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque de los 13 millones más de barriles que se consumen respecto a antes de la crisis, casi 8 los ha fabricado el fracking, que no existía hace 10 años. Si no llega a haber el fracking, los precios del petróleo serían muy superiores a los que tenemos. ¿Qué nos preocupa por arriba? Bueno, primero, ha caído, es verdad, desde mitad de octubre hasta aquí ha caído el precio spot del petróleo, llegó a 85, 86, ahora está en 62. ¿Nos preocupa la caída? No. ¿Por qué? Número uno, la demanda es muy fuerte, ¿de acuerdo? Dos, el precio del petróleo empezó diciembre en 66, estamos en 62. Y tres, lo más importante, en la industria del petróleo lo importante es el forward a 5 años. El precio spot tiene muy poca importancia para las petroleras. Y resulta que el spot, el precio forward a 5 años, en este año ha subido del 57,5 a 59,5. Mientras vean ustedes el precio del petróleo, es decir, esto no nos preocupa poco. ¿Qué nos va a preocupar el precio del petróleo? Por arriba, no nos preocupa por abajo. ¿Y cuál es el límite que nos preocupa? Lo ponemos aquí, 93,6 dólares por barril. ¿Por qué esta cifra y no otra? Bien, históricamente sabemos que cuando la factura del petróleo ha costado más del 4% del PIB mundial, el mundo ha sufrido. El crecimiento mundial se ha resentido. Les pongo la formulita, ¿de acuerdo? ¿Cómo llegamos al 93,6? El PIB mundial en dólares, en millones de dólares, por 0,04%. Esto es la factura del petróleo dividido por el número de barriles diarios en millones por 365 días. Con lo cual, mientras veamos el precio del petróleo por debajo de esta cifra, no nos preocupamos. Hay un límite inferior del petróleo que preocupa por la otra parte, pero está en 30, es decir, está muy lejos de que preocupe. Bueno, dólar-euro, vamos a ver aquí, solo comentar lo siguiente, hoy no es preocupación. Las empresas de la zona euro empezaron diciembre con un dólar-euro 1,20, estamos en 1,13. Está claro que las empresas europeas exportan mejor hoy que hace antes de final de año, ¿de acuerdo? Del año pasado. El valor fundamental del dólar por paridad del poder adquisitivo nos da 1,16. Estando en 1,13, alguien puede decir, bien, el dólar está un poco caro, sí. Añado, no vendemos ninguno. ¿Por qué? En finanzas hay una ley básica que es la de compensación y en la última década el dólar ha estado mayoritariamente barato contra el euro. Y ahora toca unos años de caro contra el euro. Tiene que haber compensación financiera entre... No puede ser que una zona del mundo siempre esté subvencionando a la otra. Esto nunca ha ocurrido. Entonces, dicho esto, los últimos tres. Volatilidad. Bien, el mercado ha caído. Hay dos temas importantes. Lo hace con volatilidad, lo hace con volumen, que es las caídas que asustan. Bueno, saben ustedes mejor que yo que no hay ni volatilidad ni volumen negociado. Los volúmenes del mercado negociados nos tenemos que ir al año entre 2003 y 2004 para encontrar los volúmenes. Cuando el mercado realmente tiene algo consistente, la caída es absolutamente distinta. Y la volatilidad es inferior a la media histórica, ¿de acuerdo? Muy importante la confianza empresarial. Y esto van a ver por qué. Los índices de confianza, nosotros este año nos hemos entrevistado con 140 empresas de todo el mundo cotizadas. Y ahí tienes mucha información. Y luego hay índices de confianza. Hoy les tengo que decir que lo que vemos con las reuniones con las empresas coincide con los índices de confianza. Hay veces que vamos por delante. Lo que las empresas te dicen van por delante del índice de confianza que saldrá después. Hoy nos coincide. ¿Y qué nos dice esto? Primero, que la confianza empresarial es muy alta. ¿Ven? Vamos a medirlo en índices. En Estados Unidos, el índice, si miran el índice de confianza, la media es 9, histórica, están en 22. Y nosotros estamos en 19. Luego el empresario está con una confianza superior a la normal. Y saben ustedes que la confianza de los empresarios no depende de las ventas pasadas, no depende de si este año ha ganado dinero, depende de los pedidos, básicamente. Y las empresas están en confianza no solo porque venden más que nunca y ganan más que nunca, sino porque tienen pedidos muy fuertes. Y entonces resulta lo siguiente. ¿Qué nos preocupa aquí? Se lo pongo. 30. ¿Por qué 30? ¿Por qué nos preocupa que los índices de confianza empresarial pasen de 30? Porque la confianza empresarial es buena, pero el exceso de confianza empresarial siempre ha sido malo. Y lo que nos preocupa es el nivel a partir del cual la confianza llegue a exceso de confianza. Quien habla con empresas lo ve perfectamente. Y luego les voy a decir, ¿saben por qué la confianza de las empresas no es excesiva? Discutimos con ellos los CAPEX, qué invierten, cuánto invierten, en qué proyectos invierten. Y les puedo decir que sea del sector que sea y del país que sea, las empresas hoy tocan de pies en el suelo. Y ahora van a ver por qué lo voy a decir. ¿Y saben por qué tocan por los pies? Alguien me va a decir, pero si llevan 10 años muy buenos, ganando mucho dinero, ¿cómo es que no han vuelto a las andadas de los excesos de confianza? Pues muy sencillo, porque la crisis de hace 10 años fue muy fuerte. Yo cuando veo las duraciones del ciclo, y la gente le dice, la media del ciclo son 10 años, la media de duración de los ciclos, yo diría, cuidado,
La duración de los ciclos depende de lo aguda que fuera la crisis anterior. Y cualquiera que vea a los agentes sabe que es así. Y las estadísticas son irrefutables, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al final al análisis de causas. Bueno, yo aquí pongo las causas. La primera cosa es que durante todo el año hemos oído muchas causas. Que la subida de tipos, que el déficit italiano, que la guerra comercial, divisas emergentes, China, duración del ciclo. La primera cosa es muchas causas y ninguna es lo mismo. Cuando el mercado tiene un problema de verdad, con una causa es suficiente. Con Lehman Brothers no se necesitaba otra cosa. Estamos hablando de muchas cosas. Pero cuidado, ¿son causas? Yo aquí lo que veo son amenazas. El déficit italiano hace unos días se decía que iban a subir al 2,6. Causó caída en los mercados. Pasó a 2,4, a 2,2. Ahora estamos en el 2. Pero no se ha hecho nada. Estamos a nivel de amenazas. Voy a hablar de muy importante el tema de México. Estuvimos hablando con Banorte, uno de los bancos más importantes de México. Y dentro de las muchas cosas que hay que comentar con ellos, lo del aeropuerto también, porque están chocados con el aeropuerto, pero hay un tema muy importante que les digo, oye, ¿y el acuerdo con Estados Unidos? ¿Qué pasa con el acuerdo? Lo primero que te dice un mexicano es que firmar el NAFTA hace 20 o 25 años es la mejor decisión que ha hecho México en toda su vida. ¿De acuerdo? Ha cambiado el país. Punto número 1. Punto número 2. ¿Y el acuerdo con Trump? ¿Sabe qué nos dice? 2 días antes de firmar el acuerdo, nadie en México pensaba que se iba a firmar. Porque Trump era amenazante. Es más, la irracionalidad era impresionante. Me comentó el caso de componentes de motor de avión que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos 9 veces en el proceso productivo. ¿De acuerdo? Imagínense grabar cada vez que uno pasa de un lado a otro. Y resulta, 2 días antes parece que no van a firmar nada, y en 2 días firmado, y el acuerdo, pregunte a los mexicanos, están encantados con el acuerdo que han firmado con Estados Unidos. Es decir, distingamos amenazas de realidad. No hay tiempo. Lo que hay detrás de mucho de la guerra comercial, y lo vemos clarísimamente hablando con las empresas, es una presión para que empresas de otro país instalen capacidad productiva en tu país. Solo un tema. Estados Unidos tiene déficit comercial con Japón y lo tiene con China. ¿Han visto Japón? ¿Han visto que Trump hablara de Japón? Y tiene déficit comercial. ¿Qué diferencia hay sustancial? Aparte, alguien puede decir, hombre, el importe del déficit y tal. ¿Qué diferencia hay entre Japón y China? Pues muchas empresas japonesas tienen capacidad instalada en Estados Unidos. Toyota tiene fábricas en Estados Unidos. ¿Las chinas tienen capacidad instalada en Estados Unidos? No. Y cuidado porque esto es bilateral. Los chinos hace pocos días se quejaban de la japonesa Fanuc, empresa que tenemos en cartera de hace años, la número 1 de robótica del mundo, y le acusaba de dumping. ¿Qué había detrás de esa acusación? Le estaban pidiendo a Fanuc que instalara una fábrica en China, cosa que dudo mucho que haga. Es decir, vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, y al final lo que les decía de la duración del ciclo, China, emergentes, Brexit, podemos hablar de muchas cosas, pero al final, lo de la duración del ciclo económico, ahora lo que más oigo últimamente es, todo va bien, los pedidos también, todo bien, pero algo irá mal, porque hay una cosa que se llama ciclo económico. De acuerdo. Extrapolen la dureza anterior de la crisis de hace 10 años, es muy sencillo, cojan los ciclos económicos, la duración, y vamos a ver cuántos años puede durar más del ciclo económico. ¿De acuerdo? Según este análisis, habría ciclo económico positivo durante 4 o 5 años más y ciclo bursátil positivo durante 2 o 3 años más. ¿De acuerdo? Haciendo una extrapolación de gravedad de la causa con el ciclo económico. Y acabando esto, no puedo no comentar lo más importante de este año, ¿de acuerdo? Porque un desequilibrio son bolsas baratas, pero ni siquiera es lo más importante, ¿bien? Vamos a ver, en la 2 gráficos rápidamente, izquierda y derecha. El gráfico de la izquierda es en el eje de las X, PERS de fondos, y en el eje de las Is, rentabilidad del fondo. Curioso, R cuadrado 0,74%. ¿Qué es curioso? Si tienes este año el PER más alto, tienes mejor rentabilidad que si tienes el PER más bajo. Bien, entonces, esto se llama que este año el estilo de gestión Extreme Growth, compra cualquier cosa que crezca y no miras el precio, lo ha hecho mejor que el GARP, compra empresas que crezcan pero mira el precio, que lo ha hecho mejor que el Value, compra empresas baratas, que lo ha hecho mucho mejor que el Deep Value, que es compra empresas de derribo. ¿De acuerdo? ¿Esto es lo normal? No, lo normal es inversa. Entonces, resulta que esto de aquí, si miran lo último, la línea negra, esta línea negra, si sube, es que el value, PERs bajos, lo hacen mejor que el growth. Y si baja, es que el growth lo hace mejor, PERs altos lo hace mejor que el value. Curiosamente, desde el año 97 hasta ahora, estamos en un extremo. Resulta, esto está graficado de forma que el equilibrio es el 0, ¿de acuerdo? Porque históricamente el value lo hace mejor que el growth. Esto es históricamente. Entonces, esto quiere decir que más que el descuento del mercado es doble.
Uno, por barato, y dos, el value tiene un gran descuento contra el growth. Creemos que quien haga carteras value en los próximos 2-3 años va a tener dos rendimientos, por subida de uno y por subida del value. Y este yo creo que es el año hasta el día de hoy. Por cierto, este giro del value que empieza a verse, hasta que las empresas que crecen mucho pero muy caras, Amazons, Apples, Facebook, no crecían, o sea, no caían, ¿de acuerdo? Ahora han caído fuertemente, esto ni se veía, ¿de acuerdo? En fin, dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alief, por organizar este evento. Vamos a ver. En la renta fija, los mensajes que nos han ido llegando en los últimos años por parte de los bancos, las gestoras y los gurús han sido muy negativos para la renta fija. Hace 3 años, por ejemplo, nos decían que la renta fija estaba muerta. Un banco incluso celebró un funeral por la renta fija, con minuto de silencio incluido. Ese año el comportamiento de la renta fija al final fue excelente. Nuestro fondo hizo un más 6,6. Para el año 2017 las previsiones eran parecidas. Nos decían, no hay valor en renta fija. Bueno, al final el comportamiento también fue positivo. Nuestro fondo hizo un más 4,2. Para este año 2018 el mensaje era igualmente muy negativo. Hay una burbuja enorme en la renta fija, hay que salir. Nuestro fondo hace unos días estaba en menos 2,6, ahora en menos 2,3. Una rentabilidad acumulada en 3 años de 8,3. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar el año 2019? Bueno, pues para intentar responder a esta pregunta, lo primero sería ver qué pueden hacer los bancos centrales y a partir de ahí podemos ir construyendo la curva de tipos en gobiernos y luego hablar del crédito. Entonces, los bancos centrales hacen una política monetaria, fijan los tipos de intervención y de forma muy resumida y muy sencilla, para explicar lo que se entienda muy fácil, se fijan sobre todo en 2 variables, el crecimiento económico y la inflación. Entonces, en cuanto al crecimiento económico, tenemos que este año 2018 el mundo va a crecer a una media de 3,8%. Ese crecimiento medio, lógicamente, viene de zonas diferentes y con crecimiento muy desigual. El crecimiento viene sobre todo de los emergentes. China con un crecimiento del 6,6%, India del 7,5%. Estados Unidos tiene un crecimiento bastante fuerte, cerca del 3%, y en la eurozona no está nada mal, un 2%, teniendo en cuenta que hemos crecido siempre a ritmos más bajos. Para el año que viene, que aquí es lo importante, la previsión es que ese crecimiento se modere y a nivel mundial pues pase del 3,8 al 3,6, una rebaja de 2 décimas, no es mucho. En Estados Unidos sería una rebaja de 3 décimas, estamos hablando de estimaciones, pasar de un 2,9 a un 2,6, y en la eurozona sería de 4 décimas, pasar a 1,6. Son crecimientos muy buenos y por encima del potencial, que este es el dato importante, del potencial a largo plazo. Mientras el mundo crezca por encima de un 2,7, 3% más o menos, no va a haber problemas. Eso trasladado a Estados Unidos podría ser un 1,7, estamos hablando de crecimientos bastante por encima, y en la eurozona el 1,1. Por lo tanto, desde este punto de vista estaríamos tranquilos. ¿Qué significa esto? No hay un crecimiento débil de tal manera que los bancos centrales tengan que hacer políticas monetarias para reactivar la economía. No hace falta, la economía está creciendo bien. Y por otro lado, tampoco son crecimientos tan altos como para que la economía se recaliente y haya que actuar también. El otro dato, la inflación. Bueno, se ha hablado mucho tiempo de la inflación, sobre todo en Estados Unidos, una economía que está creciendo mucho, con pleno empleo. Y se decía que había presiones en los costes salariales. De hecho, a nivel nominal, los salarios estaban creciendo entre 2,5 y 3%, pero si miramos los salarios reales, no están creciendo. En todo caso, se mueven entre 0 y 0,5. Y la inflación subyacente, que es la importante, quitando el petróleo, que es un componente muy volátil, no llega al 2%, está en el 1,9%. O sea, que es una economía creciendo en ritmo moderado, a pleno empleo, pero sin inflación. Los tipos empezaron a subir a finales del 2015 porque estaban en 0 y había que normalizarlos. Hubo una subida, ha sido una subida muy gradual, una subida de tipos de 25 puntos básicos a finales del 2015, otra a finales del 16. En el 2017 se agilizó un poco esta subida, hubo 3, y en el 18 ha habido 3 de momento y se espera una, prácticamente está descontada para la próxima reunión de la FED, que es en 15 días, ¿no? Pero vamos a ver, ¿en qué nivel estamos? Estamos en la banda, en Estados Unidos los tipos no son uno solo, sino que es una banda alta y baja. Pues estamos entre el 2 y el 2,25. Se da por sentado que en 15 días suban 25 puntos básicos, nos situaremos en 2,25, 2,50. Hace unos días habló el presidente de la Reserva Federal, dijo que los tipos actuales están muy cerca de los niveles neutrales. ¿Qué pensamos que va a ocurrir? Pues pensamos que tiene margen de actuación para hacer una subida o 2 más, no más. No lo vemos.
porque no hay presiones inflacionistas y la razón más importante y de fondo, los países, Estados Unidos en concreto, están súper endeudados. No pueden asumir esos tipos de interés. Entonces, ellos mismos se han puesto un techo. Entonces, nosotros vemos los tipos que se establecerán aproximadamente en Estados Unidos en el 2,75, como mucho el 3. En la zona euro tenemos a Draghi diciendo que su política monetaria de inyectar liquidez al mercado está dando resultados, está creando inflación. Los datos dicen que eso es falso. No hay inflación. Es verdad que a nivel nominal podemos estar cerca del 2%, pero la inflación subyacente, que es la importante, está en el 1,1%, más baja que cuando empezó el QE, cuando empezó a inundar de liquidez el mercado. Por lo tanto, no hay tensiones inflacionistas. Este dato es importante. ¿Qué significa? Si hubiera tensiones inflacionistas, los bancos centrales estarían obligados a subir los tipos para contrarrestarlos. Pero como no lo hay, pues entonces están subiendo los tipos a unos niveles normales. ¿Pero qué niveles son ahora los niveles normales? Pues nada que ver con los de los anteriores ciclos. En Estados Unidos, en el último ciclo, los tipos estaban en el 5%. Nosotros pensamos que este año no van a poder subir más allá del 2,75. 3, como mucho. Pero de ahí no pueden subir. En la eurozona, ¿qué puede pasar? Tenemos un tipo de depósito en el menos 0,40. Ese tipo de depósito está haciendo mucho daño a las cuentas de resultados de los bancos. Tiene que salir de ahí. Ese será el primer movimiento que hará el Banco Central Europeo. Pensamos que hará 2 subidas de tipos, del tipo de depósito, que en septiembre del año que viene lo podría situar en el menos 0,30 y en diciembre en el menos 0,20. Y en el 2020 pasarlo a 0 o tal vez ligeramente positivo. El tipo de intervención, que es el que marca la curva de tipos, está en el 0. Ojalá lo pueda subir un cuarto de punto o incluso medio punto. Más lo vemos imposible. ¿Por qué? Porque para cuando se ponga a subir tipos estaremos en el 2020. Estados Unidos ya habrá hecho su normalización completa y estará pensando que su economía se ha desacelerado bastante y tal vez tenga que estar empezando a pensar en que tiene que reactivarla. ¿Cómo? Bajando tipos. Veo imposible que estemos en un lado del océano subiendo tipos en Europa y en el otro bajándolos. Por lo tanto, lo deseable es que en la eurozona los tipos suban. Veremos a ver qué margen tienen, cuánto pueden llegar a subirlos, pero nosotros pensamos que muy poquito. No, desde luego muy lejos del 1%, imposible. Se van a quedar en el 0,25, 0,5, con suerte. Entonces, una vez fijados los tipos de intervención, ¿qué pensamos del tipo de gobiernos, la parte larga de la curva? Bueno, en Estados Unidos, cuando los tipos estaban a 0, pues teníamos un 10 años al 1,30. Eso fue ese mínimo que se veía ahí, la línea roja, en el 2016. Según iban subiendo los tipos y las previsiones de tipos, ha ido subiendo ese tipo a 10 años. Ha llegado a un máximo del 3,25. Con los comentarios de Powell, que les decía ahora, que decía que los niveles actuales están cerca de los niveles neutrales, ha bajado ese tipo a 10 años, estamos en el 3,10, hoy estaba por debajo del 3%. Nosotros pensamos que ese tipo a 10 años no puede subir mucho más allá del 3,25. Tal vez 3,30, 3,40, pero no lo vemos más allá. ¿Por qué? Porque la economía no lo resiste. Primero, el país, el gobierno, no puede pagar esa deuda tan inmensa a tipos tan altos. Y luego, la zona euro. ¿Cómo vemos la parte larga de la curva? El tipo alemán hoy marcaba 0,26%. Con tipos a 0, ¿eso es sostenible? Bueno, puede ser. ¿Qué ha pasado? El bono alemán actúa de refugio. Con toda esta volatilidad de las bolsas, el dinero acude a la renta fija y especialmente al bono alemán. Está demasiado caro en nuestra opinión. El fair value podría estar aproximadamente en el 0,60, 0,80. Una pequeña alza de tipos. Y siguiendo eso, ¿cómo podrían estar las rentabilidades de los países periféricos? Pues más o menos manteniendo las primas de riesgo. España está en una prima de riesgo de 120, pues manteniendo esa prima de riesgo pues estaría 120 puntos básicos más arriba. En todo caso, los países periféricos tienen la suerte de tener una prima de riesgo relativamente elevada, no tanto en términos absolutos como relativos, y podrían absorber parte de la subida. Por lo tanto, creo que estaríamos más tranquilos o se sufriría menos, en principio, en gobiernos periféricos que en Alemania. Alemania es el peor país para estar en cuanto a deuda pública. Italia tiene una prima de riesgo de 300 puntos básicos, no le afecta para nada lo que haga Alemania. En Italia lo que ocurre es tiene que colocar sus subastas de deuda, ese es el primer factor que va a afectar a la rentabilidad del 10 años, y el segundo, que el PIB consiga estar en positivo, porque hay mucho riesgo de que eso sea una economía que no crezca, y con la deuda que tiene tan elevada puede ser un problema
muy grande. Entonces, eso es nuestra estimación de qué va a hacer la deuda pública. Pero la deuda pública es uno de los dos activos más importantes que hay en la renta fija. El otro activo súper importante es el crédito. El crédito es la renta fija corporativa, la renta fija privada de toda la vida. Aquí englobaríamos la renta fija de las industrias, de los bancos, aseguradoras, todas las compañías, todo lo que no es deuda pública. Bueno, ¿qué hemos visto? Pues esa deuda cotiza un spread. Para hacer las cosas sencillas, vamos a decir que se cotiza un spread sobre la tasa sin riesgo. Ese spread se ha venido a mínimos a finales del 2017. Y todas las voces decían que esos spreads eran mínimos. Bueno, durante el 2018 solo hemos visto un aumento de esos spreads. Este gráfico está a finales de octubre, no está la subida que ha habido en noviembre, que ha sido muy importante. Bueno, nos situamos actualmente en los niveles de la anterior crisis que hubo en renta fija, finales del 15, principios del 16, basada en materias primas y que se pensaba que China se iba a desacelerar más rápido de lo previsto inicialmente. Pensamos que son niveles que pueden ser interesantes para entrar, pero ojo, no a nivel agregado, hay que ser muy selectivo. Entrar en compañías que han hecho los deberes. ¿Cuáles son las compañías que han hecho los deberes en renta fija? Pues son las que han aprovechado los tipos bajos para recomprar anticipadamente los bonos con cupones altos y emitir otros de cupones más bajos a vencimientos más largos. Y además, si podían, reduciendo la deuda. Las compañías, en cambio, que se han dedicado a aprovechar estos tipos bajos para remunerar al accionista, pues lo han hecho muy bien en bolsa, pero en renta fija no han hecho los deberes y podrían sufrir. Ese tipo de compañías son a evitar. Entonces, resumen, conclusiones. Yo creo que estamos en un entorno moderadamente positivo para la renta fija. Tenemos un crecimiento moderado, en desaceleración, pero por encima del potencial a largo plazo. No vemos signos de inflación. En una economía globalizada no hay inflación, pero tenemos unos niveles de normalidad mucho más bajos de los vistos hasta ahora. Esto es un hecho al que nos tenemos que acostumbrar. Olvidémonos de los tipos anteriores. En Europa vamos a estar en tipos cercanos a 0, 0,25, 0,50. Hablo de Alemania. Los países periféricos por encima. Y en Estados Unidos no llegarán al 3. Y nos vamos a mover en un entorno más volátil. Esto también es un hecho que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, se obtendrán rentabilidades moderadas, bajas, con cierta volatilidad. En cuanto a recomendaciones, pensamos que hay que estar en duraciones cortas, pero ojo, duraciones cortas no significa estar en bonos cortos, significa estar en todos los tramos de la curva con duraciones cortas y aprovechar los momentos que la pendiente se pone muy positiva, pues para comprar a largo plazo, por ejemplo. Se puede estar en el tramo largo de la curva y en el corto, de tal manera que la duración sea corta, pero jugando a todos los puntos de la pendiente. Tipos de activos. Bueno, pues como decía antes, no se pueden recomendar tipos de activos en general. Hemos puesto aquí emergentes o high yield. Vemos valor en algunos emergentes, pero nombres concretos con buenos fundamentales, con apalancamiento moderado y con generación de cash flow. No nos gusta hablar de zonas geográficas. Por supuesto, estas compañías estarán sujetas a los ruidos que haya en su país y no podrán evitar la macro de su país, pero es mejor ir compañía por compañía. También un comentario adicional. Estar en emergentes no significa estar en high yield. Hay emergentes que tienen grado de inversión y pueden ser empresas mejores que las nuestras. El otro sector o tipo de activos que puede ser interesante es el high yield, también con mucho cuidado, yendo a nombre. Y en todo caso, la parte más alta de high yield, que es BB+. Compañías que quieren estar con ese rating, que no quieren estar en grado de inversión porque el apalancamiento que tienen les interesa para acometer proyectos de inversión interesantes. Y luego, por último, es interesante también la parte corta de la curva americana. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Voy a animar un poco el tema porque después de estos tres monstruos, algo voy a tener que contar diferente. Bueno, encantado. Os presento a Aberdeen Standard Investments. Yo creo que probablemente no la conozcáis. Es primera gestora europea independiente, primera gestora de Reino Unido y muy vinculados no solo a España sino a Cataluña. Somos los dueños o los mayores accionistas de la concesión de la línea 9 de metro, un 40%, o de la ciudad de Justicia de Barcelona, que estos días yo creo que está de bastante moda. Pero bueno, somos inversores en Cataluña y bueno, es una de las cosas que os quiero comentar respecto a los productos. Yo voy a hacer una visión a lo mejor un poco más
más de una casa inglesa, pero bueno, quería contaros eso. Aproximadamente 800 billion bajo administración / gestión. Nos diferenciamos y ayudamos a estos señores en que tenemos a los gestores donde tienen que estar, en India, en Singapur, Brasil, porque creemos que la información, como hemos dicho antes y hemos visto y veremos entre los 4 ponentes de hoy, la información es dispar. La información es dispar, hay muchísima información y hay que ser capaz de determinar lo que es importante. Yo si vengo a Cataluña, iré de la mano de Andbank, de la mano del GVC o de TREA, pero yo creo que el olfato local es lo que a nosotros nos diferencia y es muy importante, mucho más de lo que pensamos, porque de cara a MiFID y de cara a la regulación que viene de aquí en el largo plazo, los brokers van a tener que transparentar o pasar al cliente todos los costes de información que hacíamos. ¿Eso qué pasa? Que las gestoras internacionales han tenido un problema gordo porque esa transparentación significa incrementar el coste de los clientes y, sin embargo, gestoras como Aberdeen lo tienen incorporado en la cuenta de pérdidas y ganancias y eso no lo han tenido que hacer. Bueno, aquí podéis ver todas las cosas de las que nosotros podemos hablar y en concreto hay una cosa que sí os me gustaría referenciaros, que es la parte de multi-asset, porque yo creo que es una de las cosas que traen alternativos líquidos y nuevas alternativos líquidos, y alternativos es Ciudad de la Justicia de Barcelona o el metro o la línea 9 metro, y esa parte de infraestructura, energía renovable, etcétera, etcétera, son cosas que descorrelacionan y ayudan en el mercado. Bueno, esto es Aberdeen. ¿Por qué no habíais oído hablar de ello? Bueno, pues probablemente porque bueno, es una gestora escocesa, como lo es Standard Life. Yo le llamo la mafia escocesa porque está ahí Standard Life, Scottish Widows o las viudas escocesas, que conoceréis bien, Aberdeen, pueblo de Escocia, y luego ahí está Credit Suisse Asset Management. Entonces, todo esto forma parte del grupo que todo se llama Aberdeen Standard Investments. No me quiero liar mucho en ello, pero luego hay otra tendencia que es ESG, que es medioambiental, gobierno y social, y que son los factores que están llevando a cabo la inversión. Foto macro global. Bueno, simplemente quería dar una pincelada antes de irnos al semáforo de dónde invertir, que es un poco para lo que me lo ha pedido Luis, pero también quería dar una pincelada de cómo vemos nosotros desde fuera la foto del mundo. El crecimiento mundial continúa, es inferior pero continúa, no hay una recesión y no podemos hablar de una recesión. La inflación es moderada y el endurecimiento de las políticas monetarias está un poco en entredicho. Las últimas dos cosas yo creo que hemos variado un poco los 4 ponentes. Bueno, el crecimiento claramente crece al 3,8 en 2018, 3,6 en 2017 y 3,2 en 2016. ¿Por qué pongo el pasado? Porque si en 2019, según Aberdeen crece al 3,4 y al 3,2 en 2020, los datos no son tan malos. Hay menor crecimiento, pero el crecimiento se alarga o se expande. Entonces, las sorpresas positivas que vimos en 2017 y la nada de volatilidad que vimos en 2017, poco a poco desde el índice VIX del que Alex usted es buen amigo de su creador, e históricamente los momentos de volatilidad de 2008, etcétera, etcétera, estuvo en 80, 100 puntos, y sin embargo en 2016 y 2017 la media fue de 16. En febrero de este año ha tocado si no me equivoco, los 50 puntos. Entonces, bueno, ha habido un poquito más de volatilidad y el Goldilocks, aquel famoso del que hablábamos, todo era perfecto, ricitos de oro, fantástico, todo eso está empezando a cambiar un poco. Trade War claramente se intensifica, pero bueno, ya hablaremos un poquitín más de eso, porque yo creo que el equilibrio tiene que ser un poco estable está la tregua que hemos dado, pero Estados Unidos sabe que China era el dueño de su déficit comercial en un 30% en 2007 y hoy es un 60%, ¿vale? Si lo ponemos más en datos concretos, y estamos en campaña de Navidad, espero que aquí no haya ningún niño, el 8 de cada 10 juguetes que importa Estados Unidos vienen de China,
6 de cada 10 ordenadores vienen de China, con lo cual tienen que llegar a un entendimiento. Y se lo dice un escocés que ha estado bastante afectado por el Brexit. Yo creo que poco a poco la gente tiene que llegar a un entendimiento porque el mundo arancelario no llega a muchísimas satisfacciones. Y Estados Unidos tiene una partida difícil que jugar con China. Respecto a los tipos que hemos hablado, nosotros desde nuestro punto de vista se están endureciendo las políticas monetarias, por supuesto, pero eso está un poco en entredicho. Estos son los tipos, las posibles subidas de tipos de Estados Unidos. Para nosotros se mantendrían en el 3,1 del 2019 al 2020, incluso en el 2020 veríamos una posible bajada de tipos de interés. Es una cosa que yo creo que sí era diferencial con lo que hemos hablado. Y en toda la zona euro, si estamos en un menos 0,4, pasaríamos en un 2019 al 0,25 y 2020 al 0,25. Entonces, bueno, ahí los tipos estarían más estables, como decía Extensión al principio, los tipos estarían más estables y no subiendo del 0,25. Estados Unidos, evidentemente es la mayor economía, está creciendo mucho, pero hay un estímulo fiscal que hay que cuantificarlo. Eso es mayor deuda, son 0,7 puntos. Es decir, que si vemos aquí cómo crece Estados Unidos, que es 2,9, 2,5 y 1,7, en ese 2,9 de este año hay 0,7 puntos de estímulo fiscal. Con lo cual es cierto que está creciendo, pero hay cierta magia contable de la que habría que tener en cuenta. Europa, los datos de sentimiento son buenos y los datos de exportación también han sido buenos. Necesitamos que se estabilicen dos factores. Uno es Italia y otro es el Brexit. El Brexit, como les decía, yo creo que vamos a llegar a un entendimiento si el Parlamento le refuerza a May y eso será un Brexit que nosotros llevamos diciendo que iba a ser blando y la gente no acababa de creernos, pero bueno, Brexit aparentemente blando. Y emergentes, y ya me voy, si queréis, a este slide de aquí. En los emergentes podemos ver claramente que el mundo crece, el mundo desarrollado crece menos que claramente los mercados emergentes. De desarrollados es DM y EM es emergentes, ¿vale? Donde veis que India y China, como hemos comentado antes, ahí sí coincidimos plenamente. India sería el motor claro de mercados emergentes y China sería acompañante. Nuestros riesgos para nosotros, y no los vemos, pero los riesgos más potentes sería un hard landing de China, que hubiera un problema claro en el crecimiento de China, donde nosotros no lo vemos. China cada vez más va a crecer menos, pero cada vez más es una China más para los chinos y no tan vinculada a la exportación, aunque ahora enseñaré un gráfico. Ese sería el primer gran riesgo donde no lo vemos. El riesgo político, ya hemos hablado de Brexit, Italia, fundamentalmente esos, y en México todos los que ha comentado en este caso Alex y Jaume, pero todos esos riesgos los vemos que poco a poco se están estabilizando. Y por último, una subida fuerte de tipos de interés, donde sí veríamos un riesgo de tipos de interés. Este es el gráfico que quería enseñaros de China. Y bueno, sí deciros que el mundo ya no depende tanto de Estados Unidos, sino que dependen de economías emergentes, y en este caso concreto de China. China sería lo rojo, Estados Unidos sería lo azul, como pueden ver ahí. Y bueno, que nosotros manejamos dos escenarios que tengo aquí, estaría encantado de compartir con vosotros, de que un escenario, un primer escenario, que es una imposición de 25% de tarifas, crearía un menor crecimiento o un efecto en PIB de China del 1%, de un 0,3% en Estados Unidos, porque es por los dos lados. Y un escenario 2, cuando metemos tarifas o aranceles a los coches, a camiones, etcétera, etcétera, haría la misma caída del 1% en PIB chino, pero también sería del 0,7% en Estados Unidos. Y eso, en el medio y largo plazo, se iría reduciendo con respecto a China. Entonces, visto todo esto, y aquí es donde yo creo que las casas internacionales también podemos aportar visión, es dónde vemos valor o dónde no vemos valor. Por nuestra parte, desde el punto de vista de renta fija de gobiernos, solo veríamos valor en Estados Unidos y en Australia. No creo que nadie vaya a invertir en Australia, con lo cual hablamos de Estados Unidos, donde vemos un menor riesgo de caída. Eso sí, solo si inviertes en dólar, porque si inviertes en euro hedge,
ese 2-3% te lo come la cobertura de divisa. Entonces, solo si te gusta el dólar podrías invertir en gobierno estadounidense. Por la parte de renta fija corporativa, en la parte de investment grade nosotros personalmente no vemos valor, los spreads se han reducido muchísimo y no vemos que la rentabilidad compense el riesgo que estamos tomando por toda la parte de investment grade triple B hacia arriba, ¿no? Vemos claramente más valor en la renta fija corporativa, que ha dicho antes Ascensión. Vemos claramente mucho más valor en la renta fija corporativa. Dentro de high yield nos gustaría más Europa que Estados Unidos, y eso que, como ven en esos semáforos, son neutrales, pero es cierto que recientemente el high yield europeo ha caído un poco y podríamos ver cierto valor. Donde vemos valor y donde vemos carry, y es una cosa que yo creo que no está tocada y el mundo tiene que empezar a diversificarse un poquito más, porque sí estamos empezando a contar con los mercados emergentes, es en la renta fija corporativa. Nos gusta especialmente la parte de renta fija corporativa emergente en hard currency, porque además pensamos que es el primer paso a la renta fija emergente por la gran volatilidad. Este año lleva un menos 2% renta fija emergente en hard currency, y donde estaríamos invirtiendo en cuasi gobiernos, pero con una mayor rentabilidad, con un yield más o menos parecido, o con un yield un poco inferior, pero con una duración más corta, ¿vale? Hablamos de un 6% de rentabilidad aproximadamente, un yield del 6% con una duración de aproximadamente 4 años. Y ha dicho una cosa muy importante Marian, y me quedo con la idea, y es que hay que fijarse, por supuesto, en nombres, hay que fijarse en grandes compañías vinculadas a los estados y que probablemente tengan mejor rating que esos estados. Si 2 minutos más puede ser. Flexible con todos, no voy a ser ahora, por favor. Vale, es que me lo había apuntado aquí. Entonces, bueno, pues esa es la parte de renta fija emergente. Por supuesto, podríamos ir a mayor escala de riesgo, que es toda la parte del local currency, donde las divisas están en mínimos históricos desde 1990, aproximadamente mínimos, y para nosotros sería tirar a pichón parado. Pero la realidad es que esos vamos a tener que esperar entre 12 y 24 meses a lo mejor para ver rentabilidad, y desde luego ese tabasco hay que aguantarlo porque por supuesto tiene muchísima más volatilidad. Han hecho claramente referencia tanto Alex como Jaume a México, Argentina, Turquía, y bueno, son riesgos que están ahí y que traen volatilidad a las divisas de mercados emergentes. Pero en principio, si no vemos una subida de tipos fuerte en el dólar, que nosotros no la vemos, y es cierto que venimos acertando en todas las subidas de tipos que ha habido hasta ahora en los últimos años. Algunos nos han dado la razón, algunos no, pero bueno, backward looking hemos tenido bastante razón y hemos acertado bastante. Entonces, ¿qué estamos valorando más? Pues por supuesto estamos valorando más toda la parte de riesgo, yo creo que ahí coincidimos todos, de renta variable, donde vemos valor. En Reino Unido, por supuesto, no estamos viendo mucho valor por todo el tema de Brexit y va a tener mucha más volatilidad. Estados Unidos nos gusta porque por todos los efectos fiscales. Eso sí, tendríamos un underweight con respecto a los índices. Sabéis que en los índices de Estados Unidos, en la MSCI World pesa un 60%, nosotros estaríamos un poco infraponderados, y especialmente nos gustan las pequeñas compañías de Estados Unidos porque están menos vinculadas a todo el tema del trade war. Europa ex UK nos gusta mucho por todo, nos gusta desde small caps que están son ajenas al trade war, hasta large caps, pero fundamentalmente por valoración, por momentos de mercado, y porque poco a poco ese escenario político se va estabilizando. Por otro lado, llevamos 5 años underweight a Europa, yo creo que todos los que estamos aquí y probablemente todas las casas europeas, y bueno, pensamos que puede ser el año claro de la renta variable europea. Japón también es una economía que nos gusta, fundamentalmente porque están sentadas en liquidez, por un buen gobierno corporativo y porque, hemos aprendido mucho, o ellos han aprendido mucho de llevar 20 años en crisis y donde se han sabido expandirse a nivel mundial. Las cuotas de mercado de las compañías son espectaculares, por encima del 60%. Luego, por la parte, ya termino, por la parte alternativa destacaríamos el real estate.
destacaríamos el real estate en Europa fundamentalmente, porque te está ofreciendo un yield, sería un sustitutivo claro a la renta fija, que te está ofreciendo un yield del 4,5% y una posible revalorización. 4,5% sería income y 6% sería revalorización. Y por último, lo que decía antes, y está muy vinculado a lo de la Ciudad de Justicia de Barcelona y a la línea de Metro 9 de Madrid, nos gustan mucho los productos multiactivos que están empezando a introducir activos alternativos con liquidez diaria, con mínimos de inversión mínimos, es decir, puedes invertir desde prácticamente cero, y que están básicamente, hemos hablado de Inditex, yo creo que Jaume en algún momento, si Inditex democratizó la ropa, es decir, cualquier señora puede vestir a día de hoy estilo Prada, pero a un coste muy reducido. Desde Aberdeen lo que hemos conseguido es democratizar la inversión en alternativos con mínimos totales, y que estás buscando una renta de aproximadamente el 4,5%, incluso que te puede pagar de forma mensual estilo depósito. 4,5 entre 12 sería 0,38% todos los meses. Y eso es un poco la alternativa que más nos gusta a nosotros en concreto de nuestra casa. Muchísimas gracias, Álvaro. Si os parece, antes de las preguntas, si me permitís, como ya advertía Sule, más que añadirme al coro de expertos, lo único es que sí que me gustaría sacar un poco el factor común de los mensajes que se han compartido. Bueno, de Alex, un riesgo, de estos riesgos, digamos, más hidden risk que nos has hablado del tema de que parte de la volatilidad puede venir de que se está descontando los balances una parte intangible no menor, que para mí liga también hasta cierto punto con el gráfico que nos enseñaba Jaume Puig, en donde nos explicaba que la bolsa no es homogénea y que según diferentes estrategias ha subido más o menos, y veíamos como el extreme growth habría crecido mucho, que liga con esa parte que nos decía Jaume. También Alex, me quedo con tu parte positiva de que ves oxígeno en India. Igual luego te preguntaré por Brasil si son oxígenos y balones de oxígeno. Jaume, siempre positivo, ¿no? Lo contrario a Bangal es Jaume, siempre positivo, siempre queda ciclo. Es verdad, ahí hay un poco de diferencias de cómo nos va a afectar la subida de tipos con el precio de la renta fija, y también, bueno, tú decías que en una primera fase pues la historia nos demuestra que todavía queda oxígeno. Bueno, luego, Ascensión, te preguntaré un poco de ver hasta qué punto, o sea, y además liga con la parte del crecimiento, ¿no? Porque todos habéis citado el crecimiento nominal, que los gráficos son muy bonitos, pero siempre en esos gráficos estamos viendo como el grueso de las economías les cuesta crecer manteniendo el equilibrio presupuestario, sobre todo en la zona euro, en la Europa mediterránea, también en Estados Unidos con una posición cada vez más débil. Pero bueno, lo dejo ahí, ahora os preguntaré. Y por último, Álvaro, mensaje navideño positivo también. De hecho, no lo he dicho, pero en la entrada todas estas luces rojas que hemos visto no son las luces navideñas de la bolsa, es la volatilidad que estamos viendo estos niños estos días. Sabéis, aquí Colau no necesita poner luces de Navidad porque estamos viendo unos meses. Yo, mi primera pregunta, aparte de luego más general, pero la primera, estoy entre la renta fija y la renta variable, lo que me convierte a mí en una especie de bono convertible. Me gustaría preguntar, bueno, un poco el dilema este de no ha salido aquí, pero es un dato interesante, ¿no? De que la deuda mundial ha crecido en 60 billones desde 2008. Estamos con una subida muy tímida de tipos, pero que ya ha tenido consecuencias en Argentina, ha tenido consecuencias en Turquía. Había esa divergencia de opinión. Empiezo por ti, Ascensión. ¿Hasta qué punto pueden haber posibilidades reales? O es verdad que nos has hablado de selección de bonos, que hay que estar muy atento en esta selección de bonos, ¿no? Pero con esta gran burbuja de deuda, ¿cuáles son, digamos, los riesgos o qué evitar en renta fija en este escenario de tanto sobreendeudamiento? Bueno, lo que está claro es que en los últimos años lo que ha habido es un desapalancamiento de las familias y de las empresas, y en cambio los estados han aumentado su endeudamiento. El riesgo está en los estados, pero los estados tienen los bancos centrales, tienen la maquinita de hacer dinero. Yo creo que lo que hay que evitar es la deuda pública en términos generales. Aún así, siendo estados,
tiene capacidad para hacer muchas cosas. Japón es el país más endeudado del mundo y tiene los tipos más bajos. ¿Qué va a pasar en Europa? Los tipos van a estar bajos, no se pueden permitir subirlos. No veo problema en el crédito en general, en las empresas corporativas. Lo que decía antes, cuando han hecho los deberes y han aprovechado para mejorar su apalancamiento y se han aprovechado estos tipos tan bajos para refinanciarse a tipos menores, ¿no? Han reducido costes, han alargado vencimientos. Para mí lo peor es la deuda pública, en Europa especialmente. Y Jaume, el tema de la regla de Taylor, que decías, evidentemente, ahora mismo con los tipos al 5, 5,5, no creo que tuviéramos que llegar al 5, Estados Unidos entraría en default porque no creo ni que pudiera pagar con los ingresos fiscales lo que debería de pagar por interés en deuda pública. ¿Hasta qué punto hasta qué punto limita esto el ciclo alcista de la bolsa? Una posible subida de tipos, pese a la diferencia esta que nos hablabas, ¿no? De que en una primera etapa no va a afectar tanto, pese a que la volatilidad la vemos y un mercado hipersensible. A ver, cuando compramos bolsa, compramos empresas. Las empresas venden más que nunca. Tienen una deuda muy comedida, ¿no? Han hecho los deberes. Todas las reuniones que hemos tenido todos estos años con directores financieros de empresas de todo el mundo, todos han estado reduciendo la deuda y alargando plazos. Todos han aprovechado, digamos, mira cómo de larga es la deuda que tienen las empresas hoy y cómo la que tenían. Las empresas han tenido la oportunidad de endeudarse a 10 años y a 15 años al 1%, al 1,5%. Costes ínfimos comparado con los costes, con la rentabilidad que obtienen de sus activos, ¿de acuerdo? Con lo cual, las empresas están muy bien, los endeudados son los gobiernos. Y cuando se habla de los niveles de deuda, yo recordaría que lo importante no es el nivel de deuda absoluto, sino el nivel de deuda contra el PIB. Mientras el mundo crezca, el problema de deuda, ustedes ven países que les va mejorando el ratio de deuda, aunque tienen más deuda, pero al final es deuda contra PIB. Y deuda contra PIB, lo malo que sería el mundo es, uno, que el PIB cayera, en recesión, esto sí que es importante, y dos, que tuviéramos o bien déficits o bien tipos de interés que subieran mucho más que lo que crece el PIB, ¿de acuerdo? O sea, que ese ratio empeorara. Este ratio está mejorando en prácticamente todos los países. Con lo cual, ¿qué quiero decir con eso? Miren, la subida de tipos históricamente en esta fase de normalización, ¿por qué han subido las bolsas y los tipos a la vez? Porque normalizar tipos quiere decir que la excepcionalidad se acaba, que todo va bien y que las empresas ganan mucho dinero. Y por eso ocurre. Y con lo cual, hasta que los tipos no lleguen a niveles preocupantes, no para la deuda pública, ¿de acuerdo?, sino sencillamente que supongan un efecto de sustitución de inversores o que el descuento de flujos sencillamente empeore para las empresas, esto es positivo. E históricamente el punto de inflexión es un 5,5% el bono a 10 años. Y el debate de los tipos en Estados Unidos es espectacular. Los debates de más calado que hay en la Reserva Federal son si el forward guidance fue bueno o fue malo, esos 2 años que tardaron en subir los tipos de interés. Pero a día de hoy, la economía americana es evidente, están todos los datos, está absolutamente sobrecalentada. Y si nadie hace algo, se va a sobrecalentar más. Y si los tipos, recuerdo una cosa, mantener los tipos reales negativos como ahora, supone inflación de activos reales. Luego, si nadie sube los tipos y dejamos tipos negativos, vamos a tener problemas mucho más graves de los que tenemos ahora. Con lo cual, sí o sí, yo creo que hay que subir los tipos de interés. No me alargaré más, haré un par de preguntas más y si os parece damos paso al floor para así tampoco irnos tarde. A Alex y a Álvaro me gustaría preguntaros, bueno, aparte de que Alex, aprovechando de que estás yendo mucho a Mercosur, la zona de Brasil, un comentario a ver si crees que Brasil puede ser un México con signo contrario, es decir, podemos tener una nueva fuente, pese a todo, de cierta estabilidad económico-política en un país además tan grande. Y luego, aprovechando estas fechas navideñas, me gustaría preguntaros a los dos un poco qué le podríamos pedir a los reyes desde el punto de vista de economía global, una buena noticia que os gustara. Y se han dicho muchísimas cosas, porque hemos enumerado un montón de riesgos. Os pediría, que sé que es muy difícil, pero que enumerarais, en plan Twitter, los 3 riesgos que a los dos más os puedan preocupar. Alex, no sé si quieres comenzar tú. Bueno, por el tema de Brasil,
Brasil es una cuestión fiscal. Si logra contener el gasto, será una historia de éxito. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el nuevo gobierno tiene una ventana, una oportunidad de entregar, sobre todo, una reforma, la reforma de la previdencia, que se llama, que es la reforma de la seguridad social, que se llama la mitad del gasto. ¿De acuerdo? Si entrega una reforma en los próximos 6 meses, señalizará al mercado que la deuda se estabiliza y que el problema fiscal dejará de existir, ¿de acuerdo? Entonces el flujo de capitales volverá a entrar. Está en 670 puntos básicos de diferencial del bono 10 años en local sobre el bono norteamericano. Puede ser muy atractivo si es un problema fiscalmente que fiscalmente se ha solucionado. El problema con Brasil es los tempos. Si yo voy a Londres y hablo con las manos fuertes, me siento con gente de la mesa de tesorería de bancos, ellos dicen, no, es que quiero ya, quiero que entregues ya, ¿vale? Y cuando tú te vas a Brasil, yo ahora vuelvo a Brasil esta noche y me dicen, mira, no se va a hacer nada hasta que los presidentes de las 2 cámaras estén elegidos. Y después, por supuesto, hasta después del carnaval, que es en marzo. Entonces, vas a ver cómo le van a atizar, le van a pegar y puede sufrir en el corto plazo porque en Londres van a decir, vale, te lo tomas con mucha calma y van a pensar de que no van a hacer nada al final, ¿de acuerdo? Lo que mi equipo de Brasil me dice es que sí que van a entregar. Van a entregar Bolsonaro, el equipo económico de Paulo Guedes va a entregar reformas en el ámbito de la previdencia y la cuestión fiscal pues se va a señalizar lo correcto al mercado y por lo tanto el mercado al final dirá pues no hay un problema de espiral de déficit y por tanto estaremos ante una situación de sostenibilidad de deudas. Si eso ocurre puede ser una historia muy chula la de Brasil. En el corto plazo lo positivo de Brasil es que va a crecer al 3% este año en términos reales, prácticamente con todas las consultoras que hablo de Sao Paulo y de Brasilia me dicen esto. Y eso, pues son ingresos fiscales importantes y por tanto a 12 meses de vista no veo un problema fiscal. Por lo tanto, esta es la situación para Brasil. ¿Y 3 riesgos? 3 riesgos Tres así, riesgos. de las Mira. muchísimas cosas que han salido, si tuviéramos que escoger 3 cosas en las que tenemos que estar atentos en 2019, ¿qué 3 cosas serían? Mira, yo acabaré y aprovecharé tu pregunta porque tengo la sensación de que mi presentación ha acabado un poco desordenada. Diré, en el 2018 han habido 5 riesgos de primer orden que nos han pegado duro, ¿vale? Guerra comercial, la FED estrangulando con la liquidez, el petróleo alto estrangulando con liquidez, Italia y el fantasma de una nueva crisis del euro y el Brexit, ¿de acuerdo? La historia está en 2019, ¿cuántos de estos riesgos se van a mantener? La guerra comercial, mira, yo creo que, lo he dicho antes, hay razones, las 2 partes tienen razones para no hacerse daño, ¿de acuerdo? Y podemos ver esa tregua, ¿de acuerdo? Por tanto, no cuento con este riesgo, no me preocupa. El petróleo alto, creo que hay razones para que, fundamentales, la naturaleza nueva del mercado energético apunta a petróleo estructuralmente bajo, ¿de acuerdo? Por tanto, tampoco me preocupa el petróleo alto. Italia y una crisis del euro, mira, yo creo que, como decía Jaume, ¿no? Del 2,6 de déficit, después Di Maio dijo 2,4, después 2,2 y esta mañana pues yo desayunaba leyendo a Di Maio diciendo que, bueno, podemos llegar al 2%. Bueno, señores, Bruselas pactó con Renzi un 1,9%, por lo tanto el 2% se aceptará y no nos vamos a hacer daño, ¿de acuerdo? Ellos también han leído esto de esta manera, no nos vayamos a hacer daño. Por tanto, Italia y Europa tampoco me parecen un riesgo político, ¿no? Y el Brexit, yo creo, como Álvaro, que el plan de May se aprobará, no en primera votación quizás, pero sí después con algún cambio menor, ¿de acuerdo? ¿Qué me preocupa? La FED puede seguir recortando liquidez y el Banco Central de Europa tiene que subir sí o sí. Y me es igual que haya inflación cero. Porque lo que no puede hacer la FED, el Banco Central de Europa, es seguir con el experimento de tipos negativos y con el tipo de refinanciación en el 0%. No puede. Estoy mucho con la línea de que el forward guidance y lo que hemos aprendido del pasado, la FED ha venido haciéndolo, al menos aunque sea solo para ganar pólvora en caso de tener pues, precisamente pólvora para la próxima crisis. Yo creo que sí que tiene que subir, va a ser muy gradual. Planteamos un depo rate, primera subida en septiembre hasta menos 0,20 y al 0% en diciembre. Y el refi rate o el tipo principal pues lo podría tocar algo a
el último trimestre. Por tanto, el tema de los bancos centrales siguen un poco apretando en liquidez, eso sí me preocupa, y el tema de México, que es un tema que hay que seguir. Por tanto, estoy planteando un año en donde de los 5 grandes riesgos que nos dieron fuerte en 2018, 4 están fuera de la mesa. Álvaro, un poco la misma pregunta. O sea, aparte, aprovecharé tu optimismo para que nos digas buenas cosas también. Y, o sea, ¿qué crees que podemos esperar razonablemente de buena noticia en el corto o medio plazo? Que creas un cisne negro positivo. Y luego, ¿qué 3 cosas crees que deberíamos estar atentos para el próximo año? Perfecto. Por la parte de Brasil, si sirve la opinión, nosotros estamos overweight a Brasil, con lo cual estaríamos soportando lo que decía Alex. Como carta a los Reyes Magos, pediría honestidad a los políticos, pero eso es imposible. Honestidad a los políticos, pero sería fundamental. ¿Por qué? Porque al final yo creo que todo esto va en honestidad. Es decir, que Trump le esté jugando una guerra a China puede ser simplemente porque no quiere que crezca, puede ser porque no quiere que llegue a ser primera potencia mundial más rápido que él, puede ser porque quiera resolver todo lo que ha hecho Estados Unidos menos bien, no voy a decir mal, porque yo creo que ha hecho las cosas muy bien en otros momentos. Entonces, honestidad a los políticos. A los españoles no se la puedo pedir porque ya todavía es más difícil todavía, pero honestidad en general a los políticos, en el sentido de que hagan las cosas bien y que dejen a lo mejor de incrementar los déficits de forma inaguantable a lo mejor para las balanzas de cuenta corriente de los países. De hecho, y si lo miramos así, si miráramos a los países emergentes, que nos dan muchísimo miedo, a día de hoy muchísimos más países emergentes cumplen todos los criterios de Maastricht, que nosotros bien conocíamos, de 60% de deuda. Muchísimos más países emergentes que tanto miedo nos dan cumplen esos criterios que nosotros pusimos a finales de los años 1990, y sin embargo los países de mercados desarrollados no los están cumpliendo. Con lo cual, eso yo creo que nos daría mucho que pensar. Los cisnes positivos, cisnes blancos, porque llamarlos negros me cuesta más. Cisnes blancos, yo creo que una fuerte subida de tipos de interés ayuda mucho, ayuda a la renta variable. Que los inversores estén largos de dólar en vez de cortos de dólar, como han hecho en verano, dejará de afectar tanto a mercados emergentes, dejará de afectar tanto al resto de los mercados, y que el dólar se mueva tanto, o una mayor estabilidad de dólar, que puede estar en el 1.10, 1.15, pero ese rango de dólar yo creo que es muy positivo para los mercados. Eso sería un cisne claramente blanco. Estabilidad del petróleo sería otro cisne blanco, y estabilidad en general de todo lo que hemos comentado serían en general ciertos cisnes blancos. Los 3 riesgos que nosotros vemos, pero que la verdad es que los vemos bastante limitados y creemos que hay una mayor posibilidad para los activos de riesgo, son el hard landing de China, del que hemos hablado, pero pensamos que China va a tener cierta estabilidad en el medio y largo plazo, y tiene una estabilidad que, aunque es país comunista, tiene un gobierno muy estable, lleva 20 años perpetrado ahí, y cada burbuja que salta la reduce, o no la esconde, la reduce, porque ya no tienen la posibilidad de esconderlas. Hard landing de China. Políticos, aunque lo hemos dicho que no debería haberlos, pero el Brexit es una cosa que nosotros no vemos, pero sí nos sigue preocupando, y todo lo que está pasando con el movimiento populista en Italia es una cosa que sí nos sigue preocupando, y lo que necesita Europa ahora mismo es estabilidad política, porque la política, como decía, es lo que más ruido desde nuestro punto de vista ha traído a los mercados, y una subida abrupta de tipos de interés machacaría a los mercados, mientras que una subida de los que nosotros esperamos, incluyendo 4 subidas el año que viene por parte de la FED, como he dicho, a partir del 2020, estabilidad o reducción, pero una subida abrupta machacaría mucho a los mercados de renta variable, y una subida estable no lo haría. Y a la vez una subida fuerte de tipos de interés drenaría la liquidez del mercado, que es uno de los temas que más nos ha preocupado. Pero all in all, tenemos que esperar menos rentabilidad de los activos, habrá más dispersión, pero lo que habrá es más trabajo para las gestoras que tendremos que trabajar más para sacar esa rentabilidad. Muchas gracias.
Bueno, lo prometido es deuda, vamos un poco mal de tiempo, pero yo creo que todavía tenemos 10-15 minutos y la teoría dice que siempre las preguntas más interesantes son las que suelen venir de ustedes, así que no sé si alguien tiene alguna duda, también alguna queja o algún comentario o alguna matización, alguien que no comparta seguro alguna de las opiniones que se han vertido aquí. Nada, 100% de acuerdo, 100% claro. No sé si Daga del Col·legi d'Economistes... Aquí. Sí, aquí. Ay, muchas gracias, el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias a la intervención de todos los ponentes. Le quería preguntar al señor Fuster y al señor Puig. A mí lo que más me ha preocupado de su exposición es el tema de la liquidez, porque si existe ese problema en la renta fija, acabará afectando a la renta variable y entonces acabará arrastrando a todos los mercados. Pero entonces, según su opinión, ¿dónde tendríamos que estar invertidos en el próximo ejercicio? Porque es que lo que he visto en usted es que ha dedicado el 95% de su tiempo a los riesgos y un 5% muy sucinto a los posibles beneficios que puede tener la economía en el 2019. Bueno, porque no estaba en el temario, no. A mí, Asumo parte de la culpa porque Alex Pobre se ha ceñido al mandato que tenía. O sea, parte de la culpa es de este moderador. No, yo me tenía que centrar en los riesgos, pero con mucho gusto les respondo. Bien, en 2018 han habido otros dos riesgos que no he comentado, que era una subida de la tasa de tipo de interés del US Treasury, del Tesoro norteamericano, que ha funcionado como una aspiradora. Toda la gente que tenía dinero en activos de riesgo en países emergentes o exóticos ha dicho, uy, al 3,25, como decía Ascensión, pues se han ido al 3,25, porque el 3,25 ya paga. ¿De acuerdo? Por tanto, si sigue subiendo la tasa de la TIR del bono norteamericano, seguirá funcionando como aspiradora. ¿Qué pasa? Que cuando uno sale de aquí y se va al bono del Tesoro norteamericano, primero tiene que pasar por caja y pedir dólares, ¿verdad? Y sube el dólar. ¿Y qué pasa cuando sube el dólar? Pues que países muy endeudados en dólares como Turquía sufren muchísimo, como Argentina sufren muchísimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se deprecia tu divisa, sube el dólar, ¿de acuerdo? Y tu pasivo, pues en términos locales, se dispara. Yo creo que la subida del dólar ya se ha dado. El dólar está carísimo, por ejemplo, contra la rupia india, por ejemplo, en términos ajustados por inflación industrial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si este riesgo ya no se da y si la subida de la tasa del Tesoro norteamericano, el bono, tampoco pasa del 3,25, pues entonces habrá que volver a donde ese dinero ha salido, ¿de acuerdo? Además, precisamente en niveles muy baratos, ¿de acuerdo? Yo soy un defensor de los mercados emergentes fiscalmente responsables, ¿de acuerdo? Es decir, me es igual que la deuda sea alta. Si tú ya desde hoy ya tienes un programa económico y un presupuesto que claramente señaliza al mercado que estás rebajando el déficit, es un buen lugar para entrar, ¿de acuerdo? Si quieres le digo algunos países que me gustan, ¿de acuerdo? En Latinoamérica nos gusta el bono en dólar de Brasil, ¿de acuerdo? El bono en dólar a 10 años de Brasil, por encima del 6,5%. En Asia nos gusta el bono en dólar de India y también el local, porque la rupia está barata. Son países que Brasil es una cuestión fiscal, pero este nuevo gobierno, o al menos el equipo económico que me han puesto, señaliza a la responsabilidad fiscal a la que hacía referencia, ¿de acuerdo? Y me encanta el bono norteamericano en sí al 3,25. Si me permite, con esto acabo, le voy a enseñar el porqué. Fíjense. A ver, ¿dónde está esto? La línea negra del gráfico superior es la TIR del bono europeo. Y la línea gris del gráfico superior es el crecimiento potencial del PIB. Hay un señor que es un premio Nobel de Economía, que se llama Maurice Allais, que dice, estas líneas tienen que converger. Y créame, acierta. Porque fue premio Nobel de Economía precisamente por esto. Vale. ¿Dónde estamos en Europa? Muy por debajo. El ajuste está todo por hacer en Europa. Y la diferencia es 200 puntos básicos. En Estados Unidos cruzan las dos líneas. Por lo tanto, en dólar la renta fija está
bien ajustada, bien valorada. También puede bajar el PIB, pero esta línea, Maurice Allais dice, ¿cómo mido yo el crecimiento estructural, que es la línea grisa? Con el promedio 5 años del PIB nominal. No va a variar mucho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mensaje final, mensaje subliminal. La renta fija en dólares está ajustada. Eso es bueno para las empresas, porque el coste de fondeo probablemente no tenga que subir mucho más. Puede que suba, pues compramos más, ¿vale? Porque está bien valorada, está cruzando. En Europa está todo por hacer. Por tanto, este es un riesgo, la renta fija gubernamental europea, y en cambio en dólares me gusta. Por tanto, le he dicho a algunos emergentes, me encanta Vietnam, solo hay que ir allí para ver las dinámicas, lo bien que se están haciendo las cosas, la responsabilidad fiscal. Me gusta Filipinas, me gusta Indonesia, son otros ejemplos, ¿de acuerdo? En estos casos en dólares, bonos en dólares, ¿de acuerdo? Vas a llevarte un buen diferencial en relación a los bonos del Tesoro norteamericano y, por supuesto, en relación a los bonos de gobiernos europeos, que están cerca del 0% para el caso alemán y del 1,6, 1,7 para España a 10 años, que es nada. Para mí Europa está en una auténtica burbuja de deuda. O sea, el mercado de deuda denominada en dólares está en auténtica burbuja. Es peligroso. ¿En qué caso? A ver, en deuda, mucha deuda emergente, la que le he dicho, me gusta mucho. ¿De acuerdo? Y en estos casos que le he comentado, el equity, si los motivos de la salida de capitales desde emergentes hacia el Tesoro norteamericano, que ha hundido todo en emergentes, deuda y equity, si esto se para, yo creo que se parará, entonces también el equity emergente puede hacerlo bien. Fíjese usted que el PER de China en nuestros índices está a 10. Se ha reducido a la mitad en 10 años. Ha sufrido muchísimo. No es el mercado que más me gusta, la China, ¿de acuerdo? Pero son PERs muy razonables. 19 la India, cuando yo lo he visto en 29, el PER, ¿de acuerdo? Me parecen razonables. El MSCI Asia tiene un PER, si mal no recuerdo, 11,6. Es un PER muy razonable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si los riesgos que han motivado la salida, que es el aumento de tires y el aumento del dólar, que han actuado como aspiradora de capitales, si esto para, y yo creo que ya debe parar, entonces estos mercados deberían volver a tirar. A ver, en verano ha habido una salida de emergentes y la causa fue que en agosto más o menos, concentrado en agosto, la lira turca cayó un 40% contra el euro, más o menos, un 30 y pico, y el peso argentino cayó un 25-26% en un mes, ¿de acuerdo? Entonces, esto sirvió de base para que hubiera salida de dinero emergentes pensando en contagios. Número uno, Turquía y Argentina, los dos, tienen inflaciones muy elevadas de 2 dígitos, ¿de acuerdo? Todos sabemos que cuando hay una inflación más elevada, la divisa con más inflación tiene que caer respecto a las divisas con menos inflación. ¿Bien? Pero no es el caso del mundo emergente. La media de inflación del mundo emergente está entre el 4 y el 4,5%. Luego, que cayeran los emergentes por miedo a que las divisas emergentes cayeran por contagio y tal, unas tienen motivo y otras no tienen motivo. Toda la salida que ha habido de emergentes, ingente, tanto de renta variable como de renta fija, para nosotros es una enorme oportunidad de compra, enorme. En la renta variable emergente es la más barata de todas las rentas variables. Y la renta fija emergente, a nuestro criterio, es la única renta fija que puede comprarse en divisa local. Si miran las divisas locales, la paridad del poder adquisitivo respecto al euro, casi todas están entre un 5, un 8 y pico % más baratas. Por cierto, cayó la lira turca, ¿verdad? Y cayeron los mercados, ¿no? ¿Qué ha pasado con la lira turca después? Ha tenido una recuperación espectacular, ¿no? ¿Lo han visto reflejado? Temas asimétricos. El problema de los mercados hoy no está en las empresas, está en la confianza del inversor. Y créanme, con una pequeña subida bursátil, la confianza del inversor gira. Es decir, o dicho en otras palabras, lo que sería malo es tener que girar la economía.
¿de acuerdo? Pero la confianza del inversor es tan volátil que pasa de negativa a positiva en muy poco tiempo. Y yo, digamos, preguntando solo lo de un riesgo que decía, solo una cosa. Solo hay un riesgo que me preocupa. Yo no he visto nunca crisis sin excesos de confianza anteriores. Y hoy no veo excesos de confianza en nadie. En las empresas, en los consumidores. Yo veo a los diferentes agentes económicos todos muy conscientes. Sin el día que veamos que estos excesos empiezan a ocurrir, y probablemente en 2 o 3 años lo veamos, ese día habrá que preocuparse, pero no antes. Una última pregunta per aquí i ja ho tancarem avui. No, muy simple. Como estamos en una de las 4 casas del IBEX, me parece, yo he llegado 5 minutos tarde, pero casi del IBEX, casi no he oído qué opinión tenéis para el año que viene, un poco más de detalle. Un punto. No sé si Albert y Jaume quieres seguir con la palabra que es tu tema. Sí. A ver, solo una cosa. Yo he dicho del IBEX que nosotros valoramos las 35 empresas que están en el IBEX, una a una, y agregado nos da que el IBEX no debería tener el valor que llegó a 16.000 euros, 16.000, perdón, a nivel 16.000, pero sí nos da que vale 14.000. Y es muy curioso, ¿no? Como estamos en 9.000, la gente dice, pero 14.000 no sé qué bien. Esas son las valoraciones una a una, pero si a alguien le gusta, digamos, un poquito, yo diría, hay datos públicos de las bases imponibles del impuesto de sociedades en España, y no solo del impuesto de sociedades que pagan las empresas, sino de las bases imponibles, ¿de acuerdo? Y mírenlo, y si atendiéramos a bases imponibles, el 14.000 nos queda corto. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando hay una disociación entre beneficios y valoraciones, ¿de acuerdo? Yo añadiría, si me lo permites, el IBEX es que lo tiene todo. Lo ha tenido todo para que le den fuerte. Ha tenido exposición a Brasil, efecto Bolsonaro, la incertidumbre de un militar, pues, efecto Argentina, con la crisis cambiaria del 50%, cosa que es muy buena porque tenía un retraso cambiario importante, ¿de acuerdo? Sencillamente a los argentinos se les ha dicho, tú eres la mitad de rico o eres bastante más pobre de lo que decías. El PIB ha pasado de 500 billones a 250 billones de dólares, que es la realidad. Pero España ha tenido, el IBEX ha tenido exposición allá. Imagínate los beneficios generados allá cuando los repatrias con un 50% de depreciación, pues se te caen a la mitad, ¿de acuerdo? Ha tenido México, efecto AMLO, ha tenido Turquía, ha tenido Brexit, ha tenido bancos. Está bancarizado por arriba y por abajo, ¿no? Si algunos de estos riesgos, sobre todo los latinoamericanos y el Brexit, se moderan o se quitan de encima de la mesa, y manteniendo es que el PER de España creo que se ha ido, no sé si a 12 quizás 11. Entonces yo no digo que recupere los 16, pero solo con que recupere 13 y con unos beneficios creciendo a 4%, pues puede recuperar niveles. Y se te olvidan los políticos, Alex. Se te Perdón, olvidan los políticos, y los políticos también. Sobre todo la cambiante regulación o la posibilidad de cambiar regulaciones cuando supuestamente deberían ser estables en el largo plazo, y que luego llegue un político y te lo cambie. La regulación seguirá siendo un problema para España, porque los bancos, en Europa estamos a un ritmo de regulaciones, 138 regulaciones por año. Es imposible aplicarlas todas, y además pues, estamos retrasados en muchas, ¿no? Y el Banco de España está siendo laxo en muchas, ¿de acuerdo? Por tanto, la regulación va a seguir pesando en la banca y por tanto en España, ¿eh? Completamente. Igual de ahí la opinión, y ¿no? eso es el problema, es que tanto nosotros como la Generalitat tiene un problema, y es que tiene un contrato a 10 años del que supuestamente no se pueden salir, ni nosotros tampoco. Pero fíjate, en el Metro de Madrid, que también somos accionistas, nos han bajado un 20% las tarifas, nos quedamos justo en beneficios, y estaremos pleiteando con el Metro de Madrid de aquí a probablemente cuando se termine el contrato y en adicionalmente. En principio, por eso digo, y eso ha hecho que en vez de tener a lo mejor 1.200 millones de equity, tenga solo 600, que son los que invertí entre 2013 y que tengo en el largo plazo 10-15 años. Pero probablemente el underweight de Aberdeen Standard a España en general, ya sea en small caps, en medium o en large caps,
porque también soy un gran accionista o de los primeros accionistas de Bankinter, de Viscofan, de Fluidra, es decir, posiciones hay muchísimas, pero tengo un underweight respecto a los índices, y una de las cosas que me da ese underweight, por desgracia para mí, que además soy el representante en España, es que esa regulación nos la han ido cambiando. Hasta ahora he de decir que Generalitat no ha cambiado nada y todo sigue más o menos estable. Y eso es lo que nosotros buscamos, estabilidad. No buscamos ser los más ricos para nada, buscamos un yield más o menos atractivo, aproximadamente del 5%, o sea que tampoco buscamos nada muy atractivo, pero un 5% sin que nos dé sustos de aquí en 10, 15 años vista. Entonces, bueno, eso es lo que no debería cambiar, y la Generalitat, según su pliego, no debería poder cambiarlo en ninguno de los casos, en ninguno de los escenarios. Y si no, acabas como hemos acabado en pleitos en Madrid. Pero la intención nuestra es al revés, de apoyo, y que la Generalitat tenga un contrato fácil, donde él gana dinero, Aberdeen gana dinero, y todos más o menos contentos. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, lo dejamos aquí. Simplemente, bueno, ligo con mis palabras iniciales de que espero que la sesión haya tenido un retorno positivo, y desearles, bueno, me junto feliz Navidad y buena recta de Adviento. Muchas gracias a todos.